Buenas noches una vez más, darles la bienvenida a esta segunda sesión en la cual vamos a tocar el tema de reconocimiento de cuentas de balance. Exclusivamente nos vamos a centrar en las cuentas de balance, es decir, en las cuentas desde el elemento 1 hasta el elemento 5 del plan contable. ¿Ok? Esto es una adición a la clase anterior, a la clase del tema del marco conceptual, en la que vimos la definición de los elementos de los estados financieros, ¿ok? En el cual vimos la definición del activo, del pasivo, del patrimonio, el manejo del reconocimiento de ingresos y de gastos, ¿ok? Entonces, esta información la vamos a complementar hoy día. Les vuelvo a presentar este cuadrito, el cual es la naturaleza de las cuentas, porque incido aquí, ya que gracias a este cuadro podemos trabajar todo el manejo de la contabilidad, básicamente, todo el manejo del registro contable, de las operaciones usando el plan contable, obviamente, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con cuentas del activo, siempre, no te olvides que los activos aumentan por el lado del debe, ¿ok? Y disminuyen por el lado del haber. Si tú quieres analizar, profesor, ¿de dónde sale esta regla? Porque obviamente todo tiene un origen, ¿no? ¿De dónde sale esta regla? Esto es una descomposición que data desde la partida doble. Esa descomposición te la explico en esos videos previos que te invito a que lo veas, para que entiendas de dónde sale esta naturaleza, ¿ok? Ya no me voy a detener en ello porque ya hemos hablado del tema en esos videos, entonces les invito a que lo vean con calma, ¿ya? Pero brevemente te lo resumo. Acuérdate de la ecuación contable. La ecuación contable es activo es igual a pasivo más patrimonio, o activo es igual a pasivo más capital, prácticamente lo mismo, ¿no? En esta ecuación contable, el símbolo igual, que es el símbolo de comparación de cualquier ecuación, ustedes conocen muy bien esa parte, lo que está antes del símbolo igual, se puede decir que vienen a ser el reflejo del debe, y lo que está después del signo igual es el reflejo del haber. Por eso se dice que el activo, por naturaleza, pertenece al debe, ya que el activo en la ecuación contable, activo está antes del símbolo igual, ¿cierto? Activo es igual, separa el igual del pasivo y del patrimonio. Donde el pasivo y el patrimonio se entiende que es el otro hemisferio, que viene a ser el haber en el registro contable. De esa ecuación se va descomponiendo y se va generando el tema de los ingresos y los gastos. ¿De qué manera? Te preguntarás, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la ecuación básica, que es activo es igual a pasivo más patrimonio, descomponemos patrimonio, que es el último elemento de la ecuación. Entonces, cuando nosotros descomponemos patrimonio, todos sabemos que patrimonio normalmente está representado por dos cosas: el capital y los resultados. ¿Te acuerdas que en la sesión del día lunes hablábamos de los resultados, ¿cierto? ¿Cómo se obtienen los resultados de una empresa? Para saber si mi empresa está ganando o está perdiendo, ¿cómo llegamos a ese resultado? A los ingresos le tengo que restar, ¿qué cosa? Los gastos. Entonces, si yo descompongo la ecuación inicial, que era activo es igual a pasivo más patrimonio, descomponiendo me queda activo es igual a pasivo más capital más ingresos menos gastos, ¿ok? Esta descomposición, de ahí es donde prácticamente ya empieza a originarse este cuadrito de la naturaleza de las cuentas. Vuelvo a repetirlo, ¿ya? Activo es igual a pasivo más capital más ingresos menos gastos. Entonces, ¿de dónde salió ingresos y gastos? Ya te dije, ingresos y gastos es la descomposición de los resultados, ¿ok? Ahora, como en toda ecuación, para que haya una mejor comparación, todo tiene que estar con símbolo igual, ¿cierto? Perdón, con símbolo positivo. Entonces, ¿cuál es el que está con negativo en este momento? Repito, activo es igual a pasivo más capital más ingresos menos gastos. Entonces, este menos gastos, para que se vuelva positivo, ¿qué hacemos? Lo pasamos al otro lado con símbolo cambiado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? La ecuación final. Activo más gastos es igual a pasivo más capital más ingresos, ¿ok? Yo sé que me están siguiendo mentalmente, no es necesario que lo ilustre porque no viene al caso en sí, pero bueno, les estoy recapitulando un poquito de dónde proviene esta naturaleza. Entonces, al final mi ecuación, ¿cómo queda? Activo más gastos es igual a pasivo más capital más ingresos. De ahí se entiende que todo lo que está antes del símbolo igual va en el debe. ¿Y qué es lo que está antes del símbolo igual? El activo y el gasto. Entonces, fíjate en el cuadro. Activo y gastos son positivos. ¿Por qué? Porque esos dos van al debe, por naturaleza. Del otro lado, del símbolo igual que tenemos, al pasivo,
al capital y a los ingresos. Entonces ahí tenemos pasivo, capital o patrimonio y los ingresos. Positivos ¿por qué lado? Por el lado del haber. ¿Ok? De ahí es que nace prácticamente toda la lógica de la teoría de los libros, más que nada del llevado de los registros contables en el libro diario, ¿no? Del famoso cargo y del abono, del debe y del haber. De ahí es que nosotros entendemos por naturaleza el activo y el gasto son deudores. Tanto el activo como el gasto por naturaleza desde su raíz, desde su composición inicial, son deudores. Es decir, normalmente los saldos de estas cuentas lo vamos a encontrar en el debe. Pero no te estoy diciendo que siempre por regla va a ser así. Siempre hay excepciones. A toda regla siempre van a haber algunas excepciones. ¿Y cuál es la excepción en este caso del tema del activo y de los gastos? Obviamente, algunos casos en los cuales tenemos una cuenta que aparentemente se debería anotar como una cuenta del activo, pero que la función que cumple esta cuenta probablemente es medir a los activos, es decir, disminuir su valor. Entonces, si bien es cierto, se anotan como si fueran activos, el código inicia con el 1, el 2 y el 3 del plan contable, pero su registro es como si fuera un pasivo, ¿ok? Es decir, se anota en el lado del haber. No te estoy diciendo que es un pasivo, sino se anota en el lado del haber como una excepción a esta regla, ¿ok? Toda regla tiene excepciones. Ahora, por naturaleza, los pasivos, el patrimonio y los ingresos, ¿dónde van? Son de naturaleza acreedora, es decir, se anotan normalmente en el lado del haber. Pero esto va a ser cuando aumentan. Acuérdate, si un activo aumenta, va al debe. Si un gasto aumenta, va al debe. Si un patrimonio, si un pasivo o un ingreso aumenta, va al haber. Esa es la lógica. Ahora, si cualquiera de estos elementos disminuye sus saldos, en ese momento, entonces sale de la naturaleza, por lo tanto lo tenemos que anotar al otro lado, en la otra columna, ¿cierto? Es por eso que los activos y los gastos, cuando disminuyen, se anotan en el haber. Y los pasivos, patrimonio e ingresos, cuando disminuyen, se anotan en el lado del debe. Esa es la única razón que tiene que tener ustedes en cuenta al momento de elaborar asientos contables. Yo sé que muchos de ustedes probablemente están flaqueando en ese tema de asientos. No entienden por qué una cuenta va al debe y va al haber. Hay dos cosas que tienes que comprender al momento de hacer un asiento o un manejo de cuentas contables. Primero, respetar la naturaleza que te estoy comentando. Y segundo, aprender la dinámica de cuentas, pero para eso ya tenemos que estudiar el plan contable de forma minuciosa. Eso ya es un tema aparte, ¿no? Eso es un tema aparte. Lo podemos hacer en otro curso, obviamente. El tema de dinámica de cuentas es otra cosa. Pero ahorita vamos a centrarnos meramente en la naturaleza y en el reconocimiento de cuentas contables, específicamente de las cuentas de balance. Ahí nos vamos a centrar, ¿ok? Bien, entonces, resumido este cuadro, vamos a pasar a la siguiente hoja. Estamos en el mismo archivo y aquí les estoy dando un listado de enunciados, los cuales nos van a servir para identificarlos. Solamente son 25, pudo haber sido tal vez 50, 100, 200. No importa la cantidad, aquí lo que importa es que aprendamos a identificar en función a lo que ya hemos visto el día lunes. De acuerdo a sus características, si cumple con la condición de activo, lo reconozco como activo y obviamente lo registro como activo, ¿ok? O puede ser también un pasivo o puede ser un tema de patrimonio. Ahorita solamente vamos a trabajar con cuentas de balance. Al decir cuentas de balance me estoy refiriendo específicamente de activo, pasivo y patrimonio. No vamos a tocar ni gastos ni ingresos, solamente activo, pasivo y patrimonio, ¿ok? Bien, entonces empezamos. En el primer caso, miren, en el primer enunciado nos propone, ¿no? El detalle, seguros pagados por anticipado. A ver, repito, estamos hablando de activos, pasivos y patrimonio. Normalmente, si nosotros vamos por la naturaleza de este tipo de operación, estamos entendiendo de que un seguro es un gasto, ¿cierto? Un pago de un seguro es un gasto a largo plazo, es un gasto. Pero como todo seguro se supone para que nos pueda coberturar una compañía aseguradora un bien que yo quiera asegurar, entonces obviamente el pago tiene que ser por anticipado, tiene que ser por adelantado. Entonces, por criterio del devengo, yo no puedo registrar un gasto que no haya sido devengado. En otras palabras, yo no puedo registrar un gasto
a menos que este no se haya realizado al 100%. ¿Y cuándo se va a realizar el gasto? Cualquier gasto que tú hagas por anticipado. Cuando este gasto, digamos, si el caso del contrato del seguro tiene un plazo de un año, digamos, hasta que no haya pasado un año, este gasto no ha sido devengado. Por lo tanto, hasta que se devengue, lo voy a registrar temporalmente como un gasto diferido, por decirlo así. ¿Y cómo se registran los gastos diferidos? A través de una cuenta del elemento 1, que es la cuenta 18. Es decir, lo voy a reconocer como un activo, entre comillas, un activo. ¿Por qué? Porque es como si fuera un derecho. Hasta que la compañía aseguradora no cubra digamos, la prima que le estoy pagando de la póliza del seguro, hasta que no haya ocurrido tal vez el siniestro que va a ser el causante de que ellos me reintegren el seguro, o hasta que no se haya cumplido el plazo del contrato del seguro, hasta ello yo lo voy a tener que reconocer como si fuera un derecho para mí. Es como que yo le estoy dando dinero por anticipado de algo que va a pasar en un futuro. Entonces ese anticipo que le estoy entregando, obviamente para mí va a ser como un derecho, ¿ok? Hasta que obviamente, como te digo, se concluya, llegue al plazo en el cual hemos contratado o ocurre el siniestro, cualquiera de los dos. En ese caso, obviamente, en ese momento se elimina automáticamente esa cuenta. Como te decía, esto lo reconocemos como un activo contablemente, ¿ok? Entonces aquí lo ponemos. Esto es un activo y normalmente un activo, como te decía, por naturaleza es deudor, ¿cierto? Por naturaleza es deudora. Entonces en este caso el seguro pago por anticipado es un activo. ¿Y dónde lo voy a ubicar? En el lado del debe. Cada vez que yo contrato un seguro, entonces acuérdate, cuando contratas el seguro se convierte en activo y lo anotas en el lado del debe. ¿Por qué? Porque todo activo aumenta por el debe. Ya hemos visto la naturaleza en el cuadrito de aquí, ¿cierto? Bien, entonces, ¿dónde lo anoto? En el debe. Puedo ponerle aquí debe o lo puedo poner deudor. ¿Qué término sugieren utilizar? ¿El debe o el deudor? No sé, díganme ustedes. Debe, ¿no? Muy bien, ya lo dejamos en debe y haber, ¿ya? Ahora, si tú quieres, puedes cambiarlo. Puedes ponerle deudor y acreedor. Lo voy a dejar en debe y haber para que sea más, para que nos vayamos familiarizando ya un poco más con el tema del libro diario. Ahora, aquí sí voy a requerir que saques tu plan contable. En los materiales del curso también lo he subido el plan contable en el PDF, ¿cierto? Pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen el plan contable en una tabla. O tal vez ahorita entras a Google y pones plan contable en Excel, te va a salir el catálogo de códigos. Ahorita solamente me interesa el catálogo, no me interesa la dinámica por ahora. Y a ver, ubica dentro de tu tabla de plan contable en qué cuenta estaría registrado esto. Hace un momento te lo dije, ¿no? Al ser un seguro pagado por anticipado, nosotros lo vamos a registrar como un derecho, te dije. Los derechos están compuestos por dos cosas principalmente. Las cuentas por cobrar y en este caso el derecho por los gastos que yo estoy pagando por anticipado, ¿ok? ¿Cuál sería entonces la cuenta contable para registrar este derecho? La cuenta 18. Las cuentas por cobrar, acuérdate, están en el plan contable numeradas desde la cuenta 12 hasta la cuenta 17. Cuentas por cobrar, ¿eh? De la 12 a la 17. Cuentas por cobrar. Y la cuenta 18 es una excepción a la regla. En sí no es una cuenta por cobrar, no se podría decir que la compañía de seguros nos debe o le tengo que reclamar eso a la compañía de seguros para que me devuelva. No, oficialmente no es una cuenta por cobrar, pero sí es un derecho hasta que no se devengue. Si no se devenga, mientras tanto para la empresa va a ser un derecho, y un derecho obviamente para la empresa va a ser un activo, ¿ok? Entonces en este caso lo vamos a registrar con la cuenta 18. Específicamente, ¿qué subcuenta? ¿Qué subcuenta sería? 18.2, ¿no? Muy bien. Entonces aquí ponemos 18.2. Entonces, cada vez que nosotros contratemos un seguro, acuérdate, el seguro se anota como activo, se reconoce como activo, se anota en el debe con la cuenta 18, subcuenta 18.2, ¿ok? Si hay más dígitos, ya bueno, por ahora solo vamos a trabajar a 3 dígitos para no ir tanto en detalles. Ya en su momento hablaremos con más detalle, ¿ok? Por lo pronto vamos anticipando esa parte. Bien, seguimos. Proveedores. Cuando tenemos proveedores, ¿qué me quiere decir? Obviamente en este caso estamos hablando de obligaciones, ¿ya no? Si hablamos de obligaciones, ¿con quién? Con proveedores. Entonces, ¿dónde lo registramos a los proveedores? Cuando obviamente el proveedor está pendiente de pago, ¿no? Entonces,
Todo lo que es proveedores lo registramos como pasivo. Muy bien, Jorge. Lo registramos como pasivo. Entonces aquí ponemos pasivo. Ubicación. Vamos a subir un poco el volumen, no los escucho mucho. Ya. En el haber. En el haber, ¿no? A ver, mucho, a ver, ahí nomás. Listo, ya. Este caso sería en el haber. En el haber. ¿Con qué cuenta? Obviamente en este caso ya estamos en el elemento 4, ¿no? Estamos en la cuenta 42. Y ahora aquí en la subcuenta puede ver varias subcuentas, dependiendo qué le debemos al proveedor. Podemos deberle facturas, podemos deberle letras, ¿ok? Que son los más comunes, ¿no? Puede ser facturas o puede ser letras. En el caso de que hubiera tal vez otro documento, como el caso de un honorario por pagar, podría ser la 42.4 también. Pero lo más comunes ahorita en proveedores, ¿cuál es? La 42.1 y 42.3. Lo voy a dejar los dos, ¿ok? Ya, esto, acuérdate, esto solamente es un tema general. Esto es un tema general, no estamos hablando todavía de un caso enunciado específico, ¿ok? Bien. Cuando tenemos préstamos bancarios a largo plazo, mira, acá hay dos cosas que hay que identificar. Primero, te está diciendo que tenemos un préstamo bancario, lo que significa que para la empresa esto es una obligación, ¿ok? Porque es un banco el que nos está financiando. Y por otro lado, me está dando el plazo. ¿Por qué te doy el plazo? Porque ese plazo también es importante que lo tengas en cuenta al momento de la presentación de la información en los estados financieros, ¿ok? Si bien es cierto, toda obligación es un pasivo, esto obviamente, ¿qué vendría a ser? Un pasivo, ¿cierto? ¿Dónde se anotan los pasivos? Ya dijimos. En el haber. ¿Con qué cuenta contable sería en este caso? 45. Muy bien. Obligaciones financieras. Y específicamente, ¿qué código podría ser? Bueno, acá también podría ser, si le estoy debiendo el capital, ¿te acuerdas que hablábamos de esto en la clase anterior, no? Si le estoy debiendo capital, 45.1. Si le estoy debiendo intereses, que son los más comunes, 45.5. ¿Ok? Eso es lo más común de esta cuenta. Ahora, profe, si es un leasing, si es un leasing, entonces estaríamos hablando de la 45.2, ¿no? Un contrato de arrendamiento financiero. Pero bueno, ahorita estamos hablando de lo más común en sí. Lo más común. ¿Ok? Bien. Seguimos avanzando. Entonces, no te olvides, aquí estamos reconociendo, primero identificando el elemento y después reconociendo el código contable. ¿Ok? Equipo de oficina. Obviamente dijimos que los activos son recursos que la empresa controla, ¿cierto? Al ser un recurso, todo tipo de recursos que la empresa controla, ya sea para su uso o sea para la venta, es un activo. ¿Ok? En este caso, definitivamente el equipo de oficina sería un activo. ¿Dónde van los activos? En el debe. En el debe. En el debe. Cuenta contable específicamente en este caso sería la cuenta 33, ¿no? 33. Ahí está la propiedad, planta y equipo. Lo que antes en el plan contable anterior se llamaba inmuebles, maquinaria y equipo, ¿cierto? Para las personas que tal vez quieren actualizarse un poco más en el tema de cuentas contables. A ver, vamos a ver si hay preguntas, a ver. Lourdes. A ver, Lourdes, creo que estás recién en segundo semestre, ¿cierto? Lourdes, me comentabas de que la clase anterior de que recién estabas en segundo semestre. Lourdes, el devengado, en otras palabras, es un gasto que a la fecha todavía no ha sido comprometido. O sea, que tú no... O sea, vamos a suponer, ¿ya? Tú tienes... ¿cuándo tú tendrías la obligación de pagar un seguro? Bueno, en este caso el seguro siempre se va a pagar por adelantado, ¿no? Pero vamos a poner otro ejemplo para que lo entiendas mejor el devengado. Vamos a poner el tema de un alquiler, Lourdes. A ver, en el caso de un alquiler, el alquiler también ocurre lo mismo. El alquiler se paga por adelantado, ¿cierto? Entonces, el seguro y el alquiler tienen algo en común, que ambos se pagan por adelantado, pero ambos se registran inicialmente como activos. Es decir, usamos la cuenta 18, Lourdes, para ambos, ¿ya? Para ambos usamos la cuenta 18. ¿Por qué digo que este es un gasto que no ha devengado? ¿Por qué? Porque yo todavía no estaba obligado a pagar. O sea, el alquiler, ¿cuándo debería pagarse normalmente el alquiler? Cuando ya usé el bien. ¿Y esto va a ocurrir cuándo? A fin de mes. A fin de mes se puede decir que tú estás reconociendo. En ese momento sí sería un gasto. Si a ti te cobra, porque puede haber, creo que también hay casos en los cuales por la confianza el dueño te puede cobrar vencido el plazo, ¿no? O sea, no te cobra el alquiler por adelantado. Si te cobraría al fin de mes, a fin de cada mes, entonces tú ya no usarías la cuenta 18. ¿Por qué? Porque eso ya es un gasto que ya has utilizado, que ya te has beneficiado, ¿ok?
Por lo tanto, ya estás en la obligación de pagarlo también. Entonces, ese es un gasto devengado. Cuando tú ya te beneficiaste del gasto, del servicio, en este caso de alquiler, ya para ti eso es un gasto devengado. Por lo tanto, ya no usarías la 18. ¿Por qué usamos la 18? Porque yo estoy pagando algo por lo cual todavía yo no he utilizado, no me he beneficiado de ese servicio. Hasta que no te beneficies, no se puede considerar devengado. En el caso del seguro, igual, si el seguro es por un mes, estoy pagando un seguro contra robos, digamos. Entonces, si yo lo pago al inicio del mes, lo voy a registrar con la cuenta 18 porque todavía yo no estoy en la obligación de pagar algo por lo cual no he sido beneficiado, no he sido cubierto. Pero al fin de mes ya pasó ese plazo del contrato, por lo tanto al fin de mes eso para mí es un gasto, yo estoy en la obligación de pagarlo, ¿ok? Entonces, cuando los gastos no devengan, acuérdate, lo registramos con la 18, pero cuando un gasto ya devengó, es decir, ya se convirtió en gasto propiamente dicho, usamos la cuenta de gastos que corresponde, ¿ok? Bien, entonces, volvemos al tema del equipo de oficina. 33, ¿qué sería? 33, 5, ¿cierto? No, perdón, 33, 6, ya que aquí estamos hablando de los equipos diversos, ¿cierto? Equipos diversos se entiende equipos de cómputo, equipos de seguridad, equipos de comunicación, cualquier tipo de equipos que nosotros conozcamos, ¿ok? Normalmente su característica de los equipos es que son en su mayoría eléctricos, ¿ok? O digitales, ¿no? Esa es una diferenciación entre un mueble y un equipo, ¿no? Normalmente los muebles son mecánicos, en cambio un equipo es automatizado, funciona por motor o por energía eléctrica, ¿ok? Maquinarias. Maquinarias, ¿qué sería? Obviamente, al igual que el equipo de oficina, es un recurso, ¿okay? Activo. ¿Dónde se anotan los activos? Por el lado del cuenta contable. Cuenta contable. 33. Subcuenta. 333, ¿verdad? 333. A ver, en el tema de maquinarias, en el curso anterior de contabilidad intermedia, se generó una pequeña polémica cuando les proponía un caso. A ver, se lo voy a proponer a ustedes para ver si coinciden o no. ¿Cómo definirían ustedes a una maquinaria? Se supone que una maquinaria es un equipo, también se podría decir que es un equipo, a diferencia del equipo de arriba. En el tema de la maquinaria es un equipo pero que tiene un empleo exclusivo en el tema del giro del negocio de la empresa. Es decir, gracias a ese equipo, se puede decir, la empresa de forma directa de su uso puede obtener beneficios, ¿ok? Hay que entender ello. Por ejemplo, en el caso de una empresa constructora, digamos, ¿no? ¿Cuál sería su maquinaria? Por ejemplo, la maquinaria pesada que utilizan normalmente para la construcción, ¿cierto? O para la demolición o para la adaptación del terreno, es decir, todos esos equipos que nosotros empleamos para el giro de mi negocio, específicamente la construcción, para mí, ¿qué sería? Una maquinaria. Pero eso es clásico en una empresa constructora. Ahora, si lo llevamos a otro campo, por ejemplo, en contabilidad intermedia les proponía este caso, ¿no? ¿Qué tal si soy una empresa de transporte público de pasajeros? Escucha, eres una empresa de transporte. Si eres una empresa de transporte, pregunta, ¿de dónde provienen tus ingresos? Obviamente, de el traslado de personas de un lugar a otro o del traslado de bienes de un lugar a otro. La pregunta es, ¿con qué los trasladas a estas personas? ¿Con qué lo trasladas? Obviamente lo trasladas con vehículos, ¿te das cuenta? Pero entiende esta parte. A diferencia de una empresa ferretería, por ejemplo, que traslada su mercadería usando un vehículo, ¿no? El cual puede prescindir de ello, porque obviamente si no tiene las posibilidades al inicio de una ferretería de tener su propia unidad de vehículo, puede contratar a un tercero, puede contratar a una empresa de transportes, ¿no? Y tercerizar esa parte del servicio de su empresa y por lo tanto la empresa sigue existiendo con o sin vehículo, ¿se entiende? Entonces, para una ferretería, un vehículo de transporte de mercadería, ¿qué sería? Para una ferretería sería una unidad de transporte, ¿me entiendes? Pero para una empresa que traslada personas cuyo giro proviene precisamente del servicio de transporte, ¿podría tercerizar ese servicio? Lógicamente ahí ya no podríamos hablar de tercerización. Se supone que mis vehículos, mis unidades de transporte son destinadas específicamente para mi giro de negocio, que es el transporte. En ese caso estoy empleando un equipo
para la actividad principal, ¿te das cuenta? En ese caso, como dice Jorge, ese vehículo ya no deja de ser una unidad de transporte para convertirse en una maquinaria, ¿ok? Entonces acuérdate, una maquinaria también es un equipo. La única diferencia está en que es un equipo que está dedicado exclusivamente a la actividad del negocio. Ahí ten en cuenta mucho, ¿ya? Entonces, profe, en conclusión, cuando yo llevo la contabilidad de una empresa, una ferretería, y compra una camioneta para el traslado de su mercadería, ¿cómo lo registro? Lo registras como una unidad de transporte. ¿Por qué? Porque simplemente es un vehículo que le facilita tal vez el traslado, la movilidad, pero no depende del vehículo su giro. No sé si me dejo entender. No depende de ello. La empresa con o sin camioneta sigue trabajando. ¿Te das cuenta? En cambio, una empresa de transportes interprovincial, sin sus buses, obviamente, ¿qué servicio podría brindar? ¿Te das cuenta? Entonces, en ese caso, sí o sí requiere del bus, sí o sí requiere tal vez de los, de los otros vehículos que utiliza para el traslado de mercaderías, ¿ok? Entonces, en ese caso, sí o sí, esos vehículos pasarían a ser parte de maquinarias. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Seguimos. Acciones de Telefónica a corto plazo. Miren, cuando hablamos de las acciones, ya estamos hablando de inversiones. Toda inversión que hace una empresa, acuérdate, la inversión, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de una inversión es generar beneficios, ¿cierto? Futuros, obviamente, ¿no? Yo compro acciones con el objetivo, claro, no siempre se gana, pero sí en los casos de, esa es la idea, ¿no? De invierto en acciones porque tal vez he investigado a esa empresa a la que estoy adquiriendo sus acciones y es probable que su cotización esté en alza, por lo tanto es muy probable que yo obtenga beneficios. Entonces estoy invirtiendo, arriesgando un capital en esa compra de acciones. Como son inversiones de tipo financiero, esto también es un activo. Acuérdate que un activo es un recurso del cual se esperan obtener beneficios, ¿ok? ¿Dónde lo registro? En el debe. Cuenta contable. Aquí podemos utilizar dos cuentas, pero específicamente, como me está diciendo, a corto plazo. Muy bien, Jorge, usamos la cuenta 11. Podríamos haber usado también la cuenta 30, ojo, ¿ah? Aquí también podría haber usado la cuenta 30. Pero esa es la diferencia, específicamente, exacto, muy bien, Jorge. La diferencia entre la 11 y la 30, ¿cuál es? En que la 11 es para inversiones a corto plazo y la 30 es inversiones a largo plazo. Como ahorita específicamente el caso me está diciendo corto plazo, obviamente me estoy refiriendo únicamente a la cuenta 11. ¿En qué subcuenta? Normalmente cuando es inversiones para negociación, la más usada aquí es la 11.1. 11.1, ¿ya? En otros casos, que son otro tipo de inversiones distintas a los bonos o las acciones, puedes usar la 11.2. Pero esta es la cuenta más utilizada, el código más utilizado en sí, en ese tema. ¿Ok? Estamos entrando ya un poco en materia de otro tipo de activos diferentes a los que tal vez conoces, ¿no? No sé si algunos habrán oído hablar de la 11 o habrán oído hablar de la 30, o incluso tal vez a algunos no les sea tan común el uso de la cuenta 18. Entonces ahora estamos aprendiendo algunos códigos diferentes a los normales, ¿no? En almacén, ¿qué tenemos en almacén normalmente? Normalmente en almacén, ¿qué tenemos? Inventarios, ¿cierto? Inventarios o existencias. ¿Qué tenemos? Mercaderías, materias primas, envases, suministros, ¿cierto? ¿Qué sería entonces? Activo, obviamente, porque es un recurso. ¿Dónde se anotan los productos que están en el almacén? En el debe. En el debe. ¿En qué cuenta? Bueno, aquí más que cuenta, podríamos ponerlo elemento, yo creo, ¿ah? Elemento 2. ¿Por qué? Porque en el elemento 2 se encuentra prácticamente todo lo que es almacenable. Claro, como dice su compañera, puede ser la 20, pero no necesariamente el inventario pues, tiene que ser mercadería. Puede ser también envases, embalajes, suministros. Claro, lo más común es la 20, ¿cierto? Yo lo voy a poner así, ¿ya? Elemento 2. El elemento 2, acuérdate, viene a ser todo lo que está en el almacén, ¿ok? Con algunas excepciones también, ¿no? Con algunas excepciones. Y aquí tenemos la subcuenta. Específicamente, ¿qué subcuenta? Bueno, dependiendo de la cuenta. Si es que tú trabajas con la cuenta 20, sería la 21. Si fuera la 24, 24.1. Si fuera la 25, 25.1. Igual, vamos a ponerle lo mismo. Las mismas subcuentas, dependiendo a qué cuenta del elemento 2 te estás refiriendo, ¿ok? Bien, tenemos impuestos por pagar. Cuando hablamos de impuestos por pagar, acuérdate la frase por pagar. Hay una clase que te recomiendo que lo veas, que es el tema de reconocimiento. Este tema de reconocimiento de cuentas es como la secuencia de la información adicional
del curso. Hay una parte, fíjate en el material, en la primera parte donde está la partida doble, la ecuación contable, la siguiente clase dice reconocimiento de cuentas. Ahí te sugiero que lo revises esa grabación, ahí te doy las claves, cómo identificas un activo o un pasivo en el caso de que tengas dificultades para ello. Acuérdate, cuando dice por pagar, en otras palabras te está diciendo que eso es una obligación. Y si te dice por cobrar, en otras palabras te está diciendo que es un derecho. Por lo tanto, si es por pagar, esto es un pasivo, se anota en el lado del haber, específicamente con la cuenta 40, ¿no? 40. Obviamente en sus cuentas podemos hablar de impuestos del gobierno nacional, podemos hablar de impuestos del gobierno local, o cualquier otro impuesto. Bueno, podemos mencionar otro tipo de códigos. Los más usados aquí, ¿cuál es? La 41 y la 46 en cuanto a subcuentas, ¿no? Claro, si hablamos del IGB, estamos en la 40.111, por ejemplo, ¿no? Si estamos en el impuesto de la renta, también estamos en la 40.17, por ejemplo, ¿no? En el toque es impuesto predial, 40.61, si no me equivoco. Entonces, ya dependiendo a qué tipo de gobierno le estás debiendo y por qué razón. Ahora, estoy debiendo de salud a 43. Entonces, los más usados podría ser la 41, 43, 46. Vamos a ponerle así, ¿ya? 43 y 46. Ojalá que ingrese. Vamos a ampliar un poquito esto. Bueno, no me permite. Vamos a ponerle 41 y 43. Creo que son más comunes, ¿no? Bien. La marca de la empresa. La marca de la empresa, ¿qué sería? A ver, miren, hay que partir aquí de que no necesariamente todos los recursos que tiene la empresa tienen que ser recursos tangibles. También podemos hablar de recursos intangibles, como es el caso de la marca de la empresa o las patentes, ¿ok? Pero sin embargo, este tema de las marcas es bastante discutido cuando ya entramos en materia de las normas internacionales. Si tú estudias la NIC 38, vas a comprender que muchas veces los intangibles que nos enseñan en la universidad o en el instituto, cuando nos dicen, por ejemplo, la marca, la cuenta 34, el software, la cuenta 34, ¿cierto? Intangibles. En la práctica, cuando nosotros entramos en materia, como te decía, del análisis de las normas internacionales, no necesariamente se registra como activo, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver en contabilidad intermedia, ya vamos a ver un análisis un poco más amplio del tema. Por lo pronto, te voy adelantando, la marca de la empresa puede ser un activo, como que puede ser un gasto también, no necesariamente podría ser un activo en todos los casos, ¿ya? Acuérdate, un activo solo se reconoce cuando tú vas a generar beneficios. Si no vas a generar ningún tipo de beneficio, entonces no lo puedes registrar como tal, ¿ok? Ten mucho cuidado. Entonces aquí ponemos el activo, lo ponemos como activo, ubicación, como cualquier activo está en el debe, cuenta contable sería la cuenta 34 y la subcuenta sería 34 2, ¿no? Muy bien, 2. Listo, seguimos. Equipo de transporte. En equipo de transporte ya habíamos visto este caso parecido a la maquinaria, te dije, ¿no? Allá, equipo de transporte, esto es un activo, esto va en el debe. Cuenta contable también sería la cuenta 33, el código 33.4. Pero no te olvides, ya sabes, creo que ya te aclaré hace un momento esto, ¿no? Depende del rubro de la empresa. Depende del tipo de rubro de la empresa, exacto. Si la empresa depende de ese activo, entonces es una maquinaria. Seguimos. Documentos por pagar a corto plazo. Bueno, obviamente aquí estamos en documentos por pagar, que podría ser documentos a proveedores, podría ser documentos a terceros. O sea, bueno, en este caso no es específico, pero obviamente estamos ante un pasivo, definitivamente. ¿Dónde se anotan los pasivos? Estamos en el haber. Cuenta contable. Bueno, como te digo, aquí podríamos volver a tener a la cuenta 42. Pero dependiendo qué tipo de papel, qué documento estás debiendo. Estoy debiendo boletas de pago de mis trabajadores. Entonces estaríamos en la cuenta 41. ¿Qué documento estás debiendo? Dependiendo qué tipo de pasivo. Aquí vamos a ponerle el elemento 4 en términos generales, porque la pregunta es... también puede ser la 46, ¿no? Entonces vamos a ponerlo elemento 4 porque es genérico por ahora, no está siendo tan específico. Pero cualquier documento pendiente de pago, obviamente lo voy a registrar como pasivo en el elemento 4. Documentos por cobrar. Bueno, obviamente, documentos por cobrar, ¿qué es? Un derecho. Un derecho es un activo, por lo tanto esto se anota en el debe. ¿Con qué cuenta contable lo anotamos? Bueno, normalmente
Documentos por cobrar está en la cuenta 12, ¿no? O sea, facturas por cobrar, letras por cobrar, lo más común. También podría ser la cuenta 16. Vamos a ponerle cuenta 12 o 16. La 14, la 16. La 14, la 16. Ahora, si son relacionados, puede ser la 13 o la 17 también. Bueno, pero no vamos a entrar tanto a complicarnos un poco con el plan contable. Como te digo, el plan contable en sí es amplio. Eso lo vamos a hablar en un curso aparte que va a ser dedicado meramente al plan contable. Por lo pronto vamos a ir manejando las cuentas más usadas. La 12, puede ser la 14 o puede ser la 16. ¿Ok? Cuenta contable en subcuentas, obviamente dependiendo a la cuenta general que estamos trabajando, ¿ok? Entonces aquí también vamos a poner, bueno, puede ser la 12.1, 12.3, si es que vas a trabajar con la 12 o con las otras subcuentas de las demás cuentas que estamos mencionando en la 14 o la 16, ¿ok? Bien, depósitos recibidos en garantía. A ver, aquí hay que entender esta parte. Esta parte es bien interesante. Cuando nosotros recibimos un depósito en garantía y cuando nosotros otorgamos un depósito en garantía. ¿A qué se refiere esto de depósito recibido o otorgado en garantía? A ver, vamos a ponernos en el caso del alquiler, ya de nuevo. Normalmente cuando nosotros hacemos un contrato de alquiler, muchas veces el propietario nos exige que le paguemos el mes por adelantado y al mismo tiempo le demos una garantía, ¿cierto? Entonces, en este caso, si nosotros nos ubicamos desde el punto de vista del inquilino, como inquilinos, al momento de hacer el pago o el depósito de la garantía, para nosotros sería un depósito otorgado o un depósito recibido, desde el punto de vista del inquilino, ¿eh? Del inquilino. Otorgado. Sería un depósito en garantía otorgado, ¿cierto? Entonces, para mí, que yo estoy entregando el depósito, que yo estoy entregando la garantía, obviamente esa garantía tiene una condición. La condición es de que al fin del contrato, si yo le devuelvo tal como lo recibí, el dueño me tendría que devolver o tal vez exonerar el pago de la última cuota del alquiler, ¿cierto? Normalmente eso es lo que suele hacerse, ¿no? O sea, como equivale al mismo monto del alquiler muchas veces, entonces la garantía es lo mismo que pagas de alquiler. Entonces al término del contrato, la última cuota te la exoneran si es que estás conservando el bien que estás alquilando en las mismas condiciones que te la entregaron probablemente, ¿cierto? Aunque muy difícil ocurre, pero bueno, puedes recuperarlo. Esa es la idea, que lo puedes recuperar. Entonces, si yo estoy otorgando la garantía, para mí eso sería como una cuenta por cobrar. ¿A quién? Al dueño. Obviamente, ¿por qué digo que es una cuenta por cobrar? Porque el día que yo me retire, voy a recuperar ese dinero. Va a volver a ingresar a mi bolsillo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú otorgas una garantía, para ti, eso más o menos, ¿cómo se entendería? Se entendería como un derecho. Entonces, para ti, ¿qué sería? Cuando tú entregas la garantía, para ti sería un activo. En cambio, si nos ponemos en los zapatos del dueño, el propietario está recibiendo esa garantía. Ese dinero no lo puede considerar como suyo, no se puede apropiar de va dinero. Se sobreentiende que él también lo está reconociendo como una cuenta por pagar a largo plazo. Cuando termine el contrato, él se va a tener va a estar en la obligación de devolver ese dinero. Por lo tanto, cuando tú otorgas garantía, para ti es un activo, y cuando tú recibes la garantía, para ti, ¿qué sería? Un pasivo. Pasivo. Y ya está. Pero mira lo que son las cosas, ¿no? Aquí hay que entender esto. ¿Cómo lo registramos? Pasivo, ya sabes. Si es un pasivo, ¿dónde va? En el haber. Y si es un activo, va en el debe. Entonces, cuenta contable. A ver, si hablamos de un depósito recibido, si está por pagar, tú estás en la obligación de devolver, estaríamos hablando de una cuenta 46. Mientras que si yo estoy otorgando la garantía, para mí sería una cuenta por cobrar, estaría en la cuenta 16. ¿Ok? No te olvides, ¿eh? Estamos hablando de pasivos y de activos, donde pasivo es lo que estás debiendo, son obligaciones pendientes de pago, mientras que un activo es un derecho, es una cuenta por cobrar. En este caso, obviamente, cuenta por cobrar al dueño cuando termine el contrato. ¿Ok? ¿Qué es su cuenta? A ver, ¿lo identificaron en el plan contable o no? ¿Qué opinan? ¿Lo identificaron en el plan contable o no? La subcuenta. Profesor, ¿no es 19? 46.7. 46.7. ¿Cómo se llama? Depósitos recibidos en garantía. Muy bien, 46.7. ¿Y en el caso de la 16, también es la 16.7?
16.4 creo que era, ¿no? A ver, ayúdame, no, ahorita no se me viene a la cabeza el código. 16.4. 16.4. Sí, profesor. 16.4. Muy bien, entonces 16.4 y 46.7, ¿no? Alguien por ahí mencionó el tema de la 19. La 19 es una cuenta que se encarga de medir el valor de las cuentas por cobrar. Su función no es nada que ver, no tiene nada que ver con el tema de las garantías, sino su función meramente es la evaluación de las cuentas por cobrar. Mide su deterioro. En otras palabras, ya que lo han mencionado la 19, si es que por obvio no aparece aquí en la lista, las cuentas por cobrar, acuérdate, por naturaleza son activos, ¿ya? Y por lo tanto van en el debe, ¿cierto? La cuenta 19, si yo te preguntaría, ¿es una cuenta de activo? Obviamente la respuesta es que sí, es una cuenta de activo porque está en el elemento 1 del plan contable. Pero fíjate, ¿qué ocurre con la cuenta 19? A diferencia de las otras cuentas del activo, su ubicación de la 19 no va en el debe. ¿Por qué? Porque una cuenta 19, su función es disminuir el valor de mis cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, acuérdate, o cualquier activo va en el debe. ¿Por qué? Porque normalmente aumenta. Un activo que aumenta, ya sabes dónde se anota, por naturaleza, los activos que aumentan se anotan en el debe. En cambio, la cuenta 19, como su función es disminuir el valor de mis cuentas por cobrar, entonces se comporta como un activo que disminuye. Por lo tanto, su registro de una cuenta 19 va a ser en la del haber. ¿Ok? En la del haber. Tengan mucho cuidado. Esto hay que tener en cuenta no solo para la cuenta 19. Mira, el activo está compuesto por 3 elementos en el plan contable. El elemento 1, 2 y 3. Donde el elemento 1 tiene todas las cuentas que componen el elemento 1. Estamos hablando del activo disponible y del activo exigible. Donde hablamos del activo disponible, estoy hablando del dinero principalmente, la cuenta 10, y las inversiones a corto plazo, la cuenta 11. Ese es mi disponible, ¿ok? Acuérdate, activo disponible, la cuenta 10 y la cuenta 11. El activo exigible, ¿cuál sería? Las cuentas por cobrar, desde la cuenta 12 hasta la cuenta 17. Y ya dijimos que la cuenta 18 es una cuenta de derecho que no se considera una cuenta por cobrar oficialmente, pero ahí se registran los gastos diferidos, ¿ok? Y luego entramos a la cuenta 19. La cuenta 19, como te dije, ¿cuál era su función? Disminuir el valor de mis cuentas por cobrar. ¿Eso qué significa? Que la cuenta 19 es la cuenta valuadora o la cuenta de medición del elemento 1. Cada elemento del activo tiene su cuenta valuadora. En el caso del elemento 1, ¿cuál es su cuenta valuadora? La cuenta 19. Por lo tanto, a la cuenta valuadora no la anotamos en el debe, la anotamos en el haber. En el caso del elemento 2, también, desde la cuenta 20 hasta la cuenta 28, todas estas son cuentas del activo, por lo tanto van en el debe. ¿Estamos? Desde la 20 a la 28, todas estas se registran en el debe. Pero ¿qué ocurre con la cuenta 29? La cuenta 29 se llama desvalorización de inventarios. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué registra esta cuenta 29? El deterioro del valor de mis inventarios, de mi mercadería, de mis productos que están en el almacén. Cuando estos sufren algún, digamos, daño irreversible tal vez, ¿no? O una pérdida de valor por medición al valor razonable. Entonces, cuando yo pierdo valor en mis inventarios, ¿con qué cuenta lo registro esa pérdida? Con la cuenta 29. Por lo tanto, también es una cuenta del activo, pero su naturaleza no es en el debe, sino en el haber. ¿Por qué? Porque es un activo que disminuye. Entonces, repito, en el elemento 1, la 19 en el haber. En el elemento 2, la 29 en el haber. En el elemento 3, no solo tenemos una cuenta, tenemos dos cuentas de medición. Me refiero a la cuenta 36 y a la cuenta 39. ¿Cómo se llama la cuenta 36? Desvalorización del activo inmovilizado, creo que se llama, ¿no? Y la cuenta 39 se llama depreciación y amortización acumulados. Entonces, ¿cómo se registran estas dos cuentas? Tanto la cuenta 36 como la 39, como ambos también sirven para disminuir el valor. En el caso de la 36, se disminuye el valor de los activos cuando lo mido al valor razonable o por deterioro distinto a la explotación. Y en el caso de la cuenta 39 es el deterioro por el uso, ¿no? del activo. Entonces, a lo largo de su vida útil. Entonces, cualquiera de las dos, la 36 o la 39, igual, son cuentas del activo, pero su registro no es en el debe, es en el haber. En conclusión,
Las cuentas valuadoras, que son la cuenta 19, 29, 36 y 39, se anotan en el lado del haber, por naturaleza. Aunque son cuentas del activo, pero como su función es disminuir el valor de mis activos, acuérdate, los activos que disminuyen se anotan en el lado del haber. Tengan mucho cuidado porque he escuchado por ahí a personas o docentes que incluso confunden a veces a los alumnos y les hacen creer de que la cuenta 39 se anota en el haber porque es un pasivo, pero no, es ilógico. ¿A quién le estoy debiendo? Es que jamás, ¿no? En la cuenta 19, 29, 36 y 39 no le debemos a nadie. No se anote en el haber porque sea pasivo. Se anota en el haber, ya sabes, porque es un activo que disminuye su valor. Tengan mucho cuidado. Ahora, incluso cuando hacen inventarios, recuerdo que yo también hacía esto en las clases presenciales con mis alumnos, cuando hacíamos el inventario, por ejemplo, ubicábamos las cuentas del activo y luego ubicábamos las cuentas del pasivo, ¿cierto? ¿Dónde lo ubicamos la cuenta 19, 29, 36 y 39? ¿Junto con las cuentas del activo o junto con las cuentas del pasivo? Por lógica, junto con las cuentas del activo, pero con símbolo negativo. ¿Por qué? Porque son activos que disminuyen. En cambio, los pasivos, que son el elemento 4, eso sí está bien que esté en el lado del haber con símbolo positivo. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Si te toca diferenciar cuentas de activos y pasivos, la 19, 29, 36 y 39 son activos, solo que son activos que disminuyen, nada más. Esa es la única diferencia. Y como en el libro diario tú no puedes usar símbolos negativos, en el libro diario o es debe o es haber positivos los dos. Nunca vas a ver un registro contable con símbolos negativos en el debe o en el haber. Todos los asientos contables son positivos, ¿cierto? Entonces, o es positivo en el debe o es positivo en el haber. Eso va a depender de la naturaleza de la cuenta. Ten mucho cuidado ahí, ¿ya? Dime, Jorge. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la parte de depreciación y desvalorización? Porque si me estás hablando acá de la cuenta 36, por ejemplo, de valorización, y una maquinaria se puede desvalorizar o se deprecia, ¿cómo es? Porque ahí también se confunden los alumnos. Lógico. Claro, ya. ¿Qué ocurre, Jorge? Mira, una maquinaria se podría, se puede depreciar y es susceptible también de que se pueda desvalorizar dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si estamos hablando de un activo que contablemente, te acuerdas que en la clase anterior hablamos de los criterios de medición de un activo, ¿no? Se miden al costo inicialmente. Cualquier activo se mide al costo inicialmente. Pero te decía que al fin del periodo tenemos que aplicar el criterio de medición. En el caso de activos inmovilizados, como estamos hablando en este momento de una maquinaria, de acuerdo a la NIC 16, al fin del periodo, este activo tiene que medirse al valor razonable. Valor razonable, en otras palabras, es el valor por el cual yo estaría dispuesto digamos, en el caso de que yo lo ofrezca a la venta, digamos, ese activo, yo estaría dispuesto a ofrecerlo a la venta, o el valor que otra persona estaría dispuesta a pagar por ese activo. Ese es el valor razonable, que muchas veces, en la mayoría de las veces, el valor razonable va a ser menor al costo, por el mismo hecho de que este activo, con el uso, ya perdió valor. Ahora, otra cosa muy aparte es la depreciación. Yo, por ejemplo, cuando yo compro una maquinaria, puedo estimar una vida útil de, digamos, de 5 años para esa maquinaria. Si yo estimo una vida útil de 5 años para esa maquinaria, yo puedo entender de que en 5 años su costo va a ser 0. Bueno, nunca va a llegar a ser 0. Siempre va a haber un valor residual o un valor de retiro, se le llama, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que su depreciación de esa maquinaria, inicialmente la maquinaria me costó 10.000, digamos, ¿ya? Y si le estoy aplicando el criterio de la depreciación en 5 años, se entendería de que cada año se debería depreciar 2.000, ¿cierto? Ya. Entonces, en el primer año, después de la depreciación, el activo debería costar 8.000. En libros, su valor en libros es de 8.000. Pero tú llevas esta maquinaria a un mercado activo donde normalmente se pueden ofrecer ese tipo de maquinarias, porque para medir el valor razonable necesitas de un mercado activo, o sea, un mercado donde comercialicen con ese tipo de activos frecuentemente y lo puedas medir fiablemente, ¿no? Entonces, lo llevas a ese mercado activo y sucede que te ofrecen 7.000 por tu maquinaria. Entonces, tengo dos cosas. Tengo valor en libros 8.000 y tengo valor razonable 7.000. ¿Te das cuenta? Entonces,
Acuérdate, cuando hablamos de una valorización de activos, cuando hablamos de activos, para un activo, ¿con qué criterio te quedas cuando hablamos bajo el principio de prudencia? Cuando tenemos dos valores para un mismo activo, siempre aplicamos el valor más bajo, el menor. Entonces, en este caso yo podría decir que mi maquinaria, que contablemente vale 8.000, pero al valor razonable vale menos, en este caso valdría 7.000, significa que perdió valor de ¿cuánto? De 1.000, ¿te das cuenta? Entonces, depreciación de la maquinaria, ¿cuánto fue en ese primer año? 2.000. ¿Dónde lo registras la depreciación? ¿Con qué cuenta? Con la cuenta 39. Y esa desvalorización de 1.000 que estás reconociendo por comparación al valor de mercado, ¿con qué cuenta lo registramos? Con la 36. Entonces son dos cosas diferentes, ¿ve? Desvalorización 36, depreciación 39, ¿te das cuenta? Pero ambos se encargaron de ¿qué? De medir este activo, de disminuir su valor, a eso iba, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por cualquiera de los dos casos, ya sea por desvalorización o por depreciación, mi maquinaria, ¿dónde lo voy a registrar? Se va a registrar como activo, ¿cierto? Perdón, este no es el caso. Bueno, se va a registrar como activo la desvalorización, pero ¿dónde se ubica? Ya sea la 36 o la 39, en el haber. O sea, esa es una excepción. Como te decía, hay excepciones a la regla. Si bien es cierto, es activo y normalmente los activos van al debe, pero como estos casos son excepciones, es un activo pero que se anota en el lado del haber. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, anotado creo ya, ¿no? Ya quedó claro. 19, 29, 36 y 39 son activos, pero se anotan en el lado del haber, ¿ya? No sé si habrá por aquí. No, creo que no. No hay ni un caso de lo que acabo de comentar. Una cosita para aclararlo, Miguel. Lo que pasa es que, como dices tú, en la universidad a los alumnos les dicen que todo lo que es existencia se desvaloriza y todo lo que es activo fijo se deprecia, ¿no? Pero como ya apareció esta cuenta 36, ahí hay que dar esta salvedad justamente para que, porque si no el alumno se confunde. Lógico, claro. Anteriormente en el plan revisado no existía esta cuenta 36, solo había la cuenta 39, ¿no? Y todos asumíamos de que solamente los bienes se depreciaban. Pero en sí esta cuenta 36 tiene su respaldo en la NIC 36, que también habla del mismo tema de la desvalorización de activos son activos no financieros, ¿ya? Meramente estamos hablando de eso. Desde el punto de vista financiero, un activo financiero es un activo monetario. Por ejemplo, el dinero o las cuentas por cobrar son activos financieros. Cuando hablamos de no financiero, estamos hablando de inventarios o de activos inmovilizados, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de las NICs, se distinguen, no se separan estos dos grupos. Entonces, cuando hablamos de activos monetarios o financieros, estos se deterioran. Y en el caso de un activo no financiero, este se desvaloriza, como el caso de la cuenta 29 o de la cuenta 36, ¿ok? Bien. Seguimos avanzando. Construcciones en curso. ¿Qué es una construcción en curso? Es obviamente cuando la empresa está, construyendo una parte de sus inmuebles, pero esto todavía está en grado de avance, aún no ha sido concluida la obra, ¿no? Entonces, cuando originalmente tú vas registrando una obra que aún no está concluida, lo vamos a registrar como activo, obviamente, lo vamos a ubicar como debe, en la misma cuenta 33, pero todavía no lo vas a registrar con la cuenta 33.2, por ejemplo, que son las edificaciones que ya están concluidas, sino lo vamos a registrar con la cuenta 33.9, ¿cierto? Si no me equivoco, en el plan contable debe decir construcciones en curso o edificaciones en curso, ¿cierto? Sí. Listo. Sí. Muy bien. Clientes, bueno, así como vimos en la parte superior el tema de los proveedores que eran pasivos, en el caso de los clientes, esto es un activo, y los activos, ¿dónde se ubican? Activo. En el D. ¿Qué cuenta contable aplicamos? La 12 y la 12.1, 12 o 13 puede ser, ¿no? Y 12.3, que son las más comunes, ¿ok? Bueno, pero eso de la 12, la 13, como les digo, ya en un curso más avanzado le voy a explicar en qué consiste la diferencia entre un tercero, una relación. Ahorita solamente estamos hablando en términos generales, ¿ok? Bien, seguimos. Capital social. Capital social, ¿de qué estamos hablando? En este caso estamos hablando ya de patrimonio. Patrimonio. O sea, ya no sería pasivo, que sería patrimonio, ¿no? Y el patrimonio, ¿dónde se ubica? En el lado del haber. ¿Por qué? Porque, acuérdate, pasivo y patrimonio, cuando aumentan se van al haber. Cuando disminuyen, van al debe. Pasivo y patrimonio, como son obligaciones, ¿te acuerdas que hablábamos eso en la clase anterior? Como son obligaciones, todas las obligaciones van en el haber. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Cuenta. 50, capital, 50.
uno. 51. 51, ¿no? Caja. Caja obviamente es el efectivo, es un Activo. activo. En el debe, En el debe, 10. 10. 10, 1. Muy bien. Facilito, ¿no? Pagaré bancario por préstamo, igual, pasivo. Esto sería pasivo. A ver, A ver. 45. 45. 45.1, ¿no? 45.1. Ahí sí estamos hablando del capital, propiamente dicho. Anticipo a proveedores. Ahí está. Miren, este caso de los anticipos también es muy interesante, fíjate. Los anticipos a proveedores, en otras palabras, para nosotros, ¿qué sería? Ya sabes que cuando yo doy algo por adelantado, creo que ya quedó claro ese concepto, ¿no? Cuando tú das algo por adelantado, no es que te esté debiendo realmente, pero para ti es un derecho. Por lo tanto, si es un derecho, para ti eso es un activo, ¿ok? Pero en el caso particular de los proveedores, ocurre algo muy simpático. Si bien es cierto, esto no debería registrarse como, o sea, es un activo, sabemos que es un activo, pero ¿por qué lo pongo con rojo? Porque originalmente su registro de esto se hace como si fuera un pasivo, es decir, se usa la cuenta 42. Entonces esto se contradice. Tú dirás, profe, pero ¿cómo un anticipo a proveedores se va a registrar con otra cuenta? Si dices que es un activo. Si es un activo debería ser el 1, el 2 o el 3, ¿cierto? Pero como en este caso, al ser un anticipo a proveedores, contablemente lo voy a encontrar en el código 42.2. Es un pasivo, o sea, digámoslo así, en la cuenta contable pertenece al elemento 4, que son los pasivos, pero ya sabes, su comportamiento de este anticipo en sí es como un activo, porque para la empresa, como te decía, es como un derecho. En este caso, un derecho a recibir un bien, ¿no? No necesariamente viene a ser una devolución, sino es un bien, porque tú estás pagando por la compra de un bien que te van a entregar en el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿esto dónde lo registro? Entonces, como cualquier activo, ¿dónde se anota? En el lado del debe, ¿ok? Pero ¿por qué lo pongo de color rojo? Ya sabes, lo estoy poniendo de color rojo, ¿por qué? Porque esto es un pasivo aparentemente por el código, porque es un elemento 4, pero su funcionamiento realmente es como un activo, porque es un derecho. La 42, en otras palabras, ¿dónde lo vas a anotar? Siempre que hay un anticipo a proveedores, en el lado del debe. ¿Por qué? Porque no es que sea un pasivo que disminuye, sino es prácticamente un activo, es un derecho a recibir un bien en este caso, solo que su codificación nada más en el plan contable varía. Y mira lo curioso, la pregunta es, esta 42 en el estado financiero, ¿cómo lo presentamos? ¿Te acuerdas que la clase del día lunes te hablaba de que una cosa es el registro y otra cosa es la presentación? ¿Te acuerdas? Entonces, cuando nosotros hablamos de registro, lo registro con la cuenta 42. Pero cuando hablo de presentación, ¿cómo lo presento en mi estado financiero? En el estado financiero va en el activo o en el pasivo. Obviamente va ¿dónde? En el activo, porque como te dije, naturalmente esto surge como tal, como un activo. Y ahora, ¿en qué rubro lo registraríamos? ¿Qué me sugerirían? A ver, les voy a poner 3 rubros, ¿ya? 3 rubros, ¿ah? Lo ponemos en el rubro de cuentas por cobrar, lo ponemos en el rubro de inventarios o lo ponemos en el rubro de otros activos. ¿Qué opinan? Se lo voy a poner fácil, ¿ah? Estamos hablando de un anticipo a proveedores y en mi estado financiero tengo 3 rubros donde posiblemente podría registrarlo. Repito, en cuentas por cobrar, en inventarios o en otros activos. ¿Dónde lo pondríamos este anticipo a proveedores? ¿Qué opinan? ¿Están ahí o no? Creo que se fueron. Otros activos. Muy bien, Mosia dice otros activos. ¿Alguien más? Milagros dice cuentas por cobrar. Judith, cuentas por cobrar. Muy bien. ¿Saben cuál es la respuesta aquí? Normalmente, cuando hablamos del tema de anticipo a proveedores, significa que yo estoy pagando por el bien que el proveedor en este momento no me lo puede entregar. Porque muchas veces tú vas al proveedor y le dices, quiero comprarme este activo o este producto. Y él que te dice, no, mira, ahorita lo que sucede es que este activo no lo tengo en stock. Pero si me dejas un anticipo, te lo voy a traer de acá a 2 semanas. Entonces, para la empresa, ¿qué sería eso? Sería una mercadería o sería un producto por recibir. ¿Y dónde registramos los inventarios por recibir?
las existencias por recibir en la cuenta 28, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de anticipo a proveedores, tengan mucho cuidado, no es una cuenta por cobrar, tampoco sería otro activo. Estamos hablando de un inventario por recibir. Por lo tanto, se anotaría, o mejor dicho, se presentaría dentro de mi estado financiero en el rubro de inventarios. Loco, ¿no? Pero sí, así es la naturaleza. Acuérdate, cuando tú haces preparación de estados financieros, es decir, registros contables, puedes usar la cuenta que tú desees, obviamente respetando la dinámica del plan contable. Pero cuando llevas tu registro al estado financiero, ahí es donde tienes que aplicar la lógica de los criterios de reconocimiento. ¿Y cómo se reconoce este tipo de activos? Como un inventario por recibir. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Listo, seguimos. Si hablamos de cuentas contables, estaríamos hablando de la cuenta 28. La 28 se llama inventarios por recibir. Ahora tú dirás, profe, pero ¿por qué no lo registras con la 28? ¿Y por qué lo registras con la 42? Es que originalmente esto proviene de un anticipo a proveedores y queda registrado como tal. Pero su presentación en sí es como si le estaríamos reclasificando a la cuenta 28. A ver, un ratito voy a hidratarme para continuar. Entonces, a la hora de hacer los asientos se usa la 42, pero a la hora de presentar un estado financiero, ese monto lo pongo en la 28. Exacto. Esa es la voz, ¿ok? Y Caroline, ¿no? Me decía, Caroline me decía, parecido es con la 12.2, dice. Claro, efectivamente, pero mira, la 12.2 también, bueno, no, creo que no lo tenemos por aquí. Si tú te fijas, la 12.2 es exactamente lo mismo, se llama anticipos recibidos de clientes, ¿no? Anticipos recibidos, o anticipos de clientes. ¿Cómo tratamos en el caso de que fuera yo el proveedor y es mi cliente el que me está dando el anticipo? Ya, ahí cómo lo registraríamos. A ver, les doy igual, ¿ya? Les doy 3 opciones. A ver, pero primero imaginémonos que vamos a elaborar el cuadro y acá dice anticipo de clientes. ¿Cómo lo registramos? ¿Como activo o como pasivo? ¿Qué opinan? Como pasivo. Lógico, como pasivo, porque si yo estoy recibiendo algo que todavía yo no estoy en el derecho de cobrarlo, para mí esto es una obligación. ¿Se entiende? Entonces, hasta que yo no haya satisfecho ese servicio o hasta que yo no haya entregado el bien, para mí eso es un compromiso con el cliente. Cualquier compromiso, cualquier obligación, para mí, ¿qué es? Un pasivo. Por lo tanto, si fuera un anticipo de clientes, tú lo registras como pasivo. ¿En dónde lo ubicas los pasivos? En el debe, en el haber. En el haber, ¿cierto? Entonces la 12.2 estaría como pasivo en el haber. Cuenta 12, su cuenta 12.2, ¿cierto? Pero ¿cómo lo presento en mi estado financiero? A ver, les dejo 3 opciones. Igual, ¿ya? Les pongo 3 opciones. A ver. Tenemos, por un lado, cuentas por pagar comerciales en el pasivo. Luego, otras cuentas por pagar. Bueno, 2 nomás, ¿ya? 2 nomás, para no complicarnos la vida. En cuentas por pagar comerciales o en otras cuentas por pagar. Porque obviamente estamos hablando de pasivos. Definitivamente estamos hablando de pasivos. Está más fácil, ¿eh? El caso de la 2 está más fácil que la 42.2. ¿Como cuentas por pagar comerciales o como otras cuentas por pagar? Otras cuentas. Judith dice cuentas por pagar comerciales. Muy bien. Otras cuentas por pagar. Ya bueno, en este caso, como esto no surge originalmente con un proveedor, sino está surgiendo con un cliente, o sea, no es natural este tipo de situaciones, entonces sale de lo comercial. Esto normalmente ya no se anota o no se presenta como cuenta por pagar comercial porque se confundiría con la obligación que yo tengo con mis proveedores. Esto se anota como otras cuentas por pagar, ¿ya? Entonces ya sabes, cuando hablamos de un anticipo que yo otorgo a mis proveedores, para mí es un activo como inventarios. Y cuando yo recibo un anticipo de mis clientes, esto para mí es un pasivo y lo presento como cuentas por pagar diversas, ¿ok? Seguimos. Espero que esté quedando claro hasta ahí, ¿ya? Almacén. Sí. En anticipo a cliente usted dice que, o sea, a la hora de hacer el asiento lo colocamos en el 12, pero en la cuenta 12, pero en el haber. Exacto, la 12.2 en el haber. Pero a la hora de presentarla con la 46.9 en el debe. Ya. Entendí ya.
Muy bien. No con la 46, sino en el estado financiero se presenta como si fuera la 46. Pero originalmente no lo ha registrado con la 46, sino con la 12, ¿no? Ujú. Pero para presentar estados financieros me dice con la 46.9. Con la 46. Claro, como otras cuentas por pagar, se puede decir. Claro, es como si fuera una 46.9, pero realmente es la 12.12, ¿no? Es lo mismo que la 42, ¿no? Tú lo anotas con la 42 en tu libro diario, pero lo presentas como si fuera una 28, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya. Muy bien. Almacén de papelería, me dice. Cuando hablamos de papelería, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de papelería, en otras palabras, estamos hablando de suministros, ¿no? Porque puede que tú tengas en tu almacén, si bien es cierto, puedes tener mercaderías, pero también puedes tener suministros como los papeles que son necesarios o los útiles de escritorio también le llaman, ¿no? Entonces, esto es un activo, es un recurso que va en el debe. Cuenta contable de la papelería, o sea, de los suministros. 25. Muy bien, 25. 25. Y específicamente sería 25.2, suministros, ¿no? 25.2. Muy bien. Ujú. Terrenos, obviamente el terreno sería un activo. Ahora la pregunta es, profe, pero depende qué terreno. Si estamos hablando de un terreno que yo vendo, si soy una empresa que se dedica a comprar y vender terrenos, una inmobiliaria, o si soy una empresa que va a utilizar el terreno para la producción, por ejemplo. Entonces, si estás en cualquiera de las dos situaciones, depende del uso que le des, ¿no? Si es para comercialización, para venta, sería un elemento 2, o sea, con la cuenta 20, mercaderías. Pero si es para tu uso o para la explotación del negocio, con la cuenta 33.1, ¿no? Y también depende de cómo ha sido comprado el terreno. O sea, en el caso del registro es bien amplio cuando tú analizas, te vas a detalles. Si lo compraste directamente del proveedor o del dueño del terreno, la cuenta 33.1. Pero si lo compras por vía leasing, que esto para el caso de terrenos es muy usado también ese instrumento de leasing, entonces ya lo registramos con la cuenta 32. Entonces va a depender mucho del uso que le des al terreno y de la forma como lo has comprado, ¿ok? Pero bueno, vamos a ponerle el caso más clásico, el más usado, que es la cuenta 33.1, ¿ok? Es decir, el terreno es para mi uso y lo he comprado directamente con el propietario, ¿ok? Saldo a favor del IGB. En saldo a favor del IGB, ¿qué tenemos? Aquí hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que justamente está ocasionando esta discusión del plan contable, ¿no? Esto de la cuenta 16. No sé si han oído hablar de ese tema de la cuenta 16.7 y de la cuenta 40.111, ¿no? No sé si les ha pasado encontrarse con esos casos. Miren, aquí les voy a poner como deberías registrarse, se supone, ¿no? A ver, miren, entiendan, ¿eh? Si es un saldo a favor, ¿para ti qué sería? ¿Un activo o un pasivo? A ver, se dice que es un saldo a favor cuando el Estado nos debe, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he pagado más IGB del que me debería haber pagado, ¿no? Entonces, para mí esto es un activo, ¿por qué? Porque es como una cuenta por cobrar a quién, al Estado, en este caso a la SUNAT, ¿no? La SUNAT me debe a mí debido a que yo le he pagado el IGB en exceso. Ese es mi saldo a favor de IGB. ¿Dónde se anotan los activos? En el debe, ¿cierto? Listo. La pregunta es, ¿con qué cuenta contable lo registro en mi libro diario ese saldo a favor? 16. 16. Ya, muy bien. Sale la cuenta 1673, ¿cierto? 16.7, ¿no? Así es. Ya. Pero miren, acá les voy a dar un pequeño alcance, un pequeño adelanto de lo que viene más adelante en el curso de plan contable. Porque este tema de la cuenta 16, de la cuenta 40, como les decía, es un tema muy interesante que vale la pena comentarlo. Voy a hablarlo en un tema aparte, como les digo, pero bueno, les voy a dar un adelantito, ¿ya? Si bien es cierto, esto se registra aparentemente con la cuenta 16, ya que la cuenta 16 me dice que es, ¿cómo se llama esta cuenta? Creo que se llama IGB por acreditar en compras, creo, ¿no? Algo así, ¿cierto? Ya, ¿qué significa por acreditar en compras? Allá se entiende de que yo cuando compro IGB, o bueno, esa es la interpretación que muchos le han dado, ¿no? Que cuando yo compro, lo registro la compra con la 16 y cuando yo vendo, lo registro con la cuenta 40. Bueno, yo les voy adelantando mi criterio. Mi criterio en sí no ha variado, sigue siendo el mismo que antes. O sea, mi criterio sigue siendo compra y venta, ambos con la cuenta 40. Solo se usa la 16 específicamente cuando yo no he cumplido algún requisito desde el punto de vista tributario para efectos de poder usar ese beneficio del crédito fiscal.
El tema del IGB es amplio, eso lo vemos en la ley del IGB, en los artículos 18 y 19 de esta norma, ¿ok? Donde están los requisitos que me da la SUNAT para que yo pueda usar ese IGB como un crédito fiscal. Si yo no he cumplido alguno de esos requisitos, entonces yo voy a tener una pequeña restricción en el uso de ese IGB. Por lo tanto, hasta que no haya solucionado esos requisitos, lo voy a registrar temporalmente con la cuenta 167, ¿ok? Una vez que ya cumples todos los requisitos, tal vez te faltaba la bancarización, digamos, o te faltaba la detracción. Cumpliste con todos esos requisitos, entonces ahora sí ese IGB puedes usarlo como crédito fiscal, por lo tanto deja de ser la cuenta 16 para convertirse en una cuenta de derecho al crédito fiscal específicamente, que es la cuenta 40. Por ahora lo voy a dejar así, ya, tal cual, como está en el plan contable, pero ya les voy adelantando a mi criterio, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado en este tema de la interpretación del plan contable. Es muy interesante en sí. Yo les invito también que ustedes se documenten e investiguen un poco más. No siempre se queden con el criterio de muchas veces, a veces los docentes también se dejan llevar, ¿no? Muchas veces. A ver, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué cuenta sugieren para usar? ¿La 40 o la 16? Y nos vamos por mayoría de votos, pero siempre hay que darle el criterio. Bueno, al menos mi posición es esta. ¿Ya? Si ustedes tuvieran alguna otra posición, normal, me gustaría que también lo manifiesten, ¿no? Pero, como les digo, esto requiere un análisis adicional. Lo vamos a ver en el curso de plan contable específicamente. Bien, en edificios. El tema de los edificios, ¿qué viene a ser? Igual que el terreno, lo vamos a poner como activo. ¿Dónde van los edificios? En el debe, como cualquier activo. Debe. En la cuenta 33, 33.2, ¿cierto? 33.2. Y en el caso del equipo de cómputo, el equipo de cómputo es un activo, va en el debe, 33.6. 6.1 específicamente, ¿no? El tema de cómputo. Pero bueno, como estamos trabajando a nivel de subcuentas, hasta ahí llegamos. ¿Ok, chicos? Bien, entonces, así como te decía, así como te he propuesto 25 casos, te puedo proponer más, ¿ya? ¿Desean que se los proponga como una tarea adicional al curso o no? Bueno, depende de ustedes. Si ustedes me dicen, sí, les propongo, Sí. les mando una listita para que ustedes practiquen también, ¿no? Ya les voy a poner una lista de 25 casos adicionales. Eso lo va a estar en demostrando lo aprendido. Y ustedes van a continuar haciendo lo mismo que hemos hecho hoy día, ¿ya? Ahí voy a aprovechar para ponerte el caso que habíamos visto, el tema de las cuentas valuadoras, que ya te expliqué cómo se registra, el tema de los anticipos recibidos de clientes y algunos otros detalles adicionales que me gustaría ver cuál es tu criterio en cuanto al tema del reconocimiento y el registro de los códigos contables, ¿ok? Bien, pero bueno, la clase no termina aquí. Hasta aquí recién estamos empezando a calentar cuerpo. Lo que vamos a hacer hoy día es ahora sí aplicar la dinámica usando la nomenclatura del plan contable. Ahora sí, ¿se acuerdan que estábamos usando en la sesión anterior los nombres que a nosotros se nos ocurrían, ¿no? En cambio ahora vamos a trabajar ya con un poco de criterio de plan contable para ir entrando, como les decía, en materia del plan contable, ¿no? En este tema les estoy trayendo unos casos propuestos también muy parecidos al caso anterior, solo que la diferencia está en que aquí ya no voy a hacer la acumulación de mi estado de situación financiera como lo estábamos haciendo. O sea, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos el estado financiero y sus variaciones, ¿no? El tema de las permutas o la variación patrimonial, ¿se acuerdan? Ahora no, ahora solamente vamos a seguirnos al registro. ¿Qué cuenta va al debe y qué cuenta va al haber? Nada más. Así de simple, por cada operación de forma independiente. Por eso acá te está diciendo claramente, cada operación que se plantea a continuación es independiente. ¿Eso qué significa? Que esto no es una secuencia, no es como el otro caso que hicimos en la sesión anterior, donde te acuerdas que había una secuencia, ¿no? Primero tenía dinero, luego con el dinero compraba mercaderías, luego esa mercadería la vendía, luego compraba más mercaderías, ¿cierto? Ya, ahora no, ya no es secuencial, esto ya son casos sueltos, muy particulares uno del otro, ¿me entiendes, no? Entonces lo que me interesa aquí es que tú reconozcas qué cuenta va a ir al debe y qué cuenta va a ir al haber. Una vez más basándonos en este criterio de la naturaleza de las cuentas, ese es el objetivo. ¿Ok? Si estás teniendo dificultades en entender esta sesión, como te digo, las sesiones previas a esta están en el material adicional al curso. Yo sé que mi curso es contabilidad básica, pero tampoco en el título te he puesto, ¿no? Contabilidad extra básica, ¿no? Porque ya sería también demasiado teórico, ¿no? Entonces, esa parte más básica, más esencial, te la estoy dejando en los primeros videos. Por eso te lo recomiendo que lo revises. Cuando tú domines esa información, más todo lo que te estoy dando ahora, te seguro que no van a tener ninguna duda. Pero si es que tuvieras alguna inquietud, ya sabes que me puedes contactar
personalmente, ¿ya? Entonces, seguimos. En este tema de dinámica de cuentas, vamos a hacer las operaciones de la siguiente manera. Miren, por ejemplo, dice, se inicia operaciones con un aporte en mercaderías de los socios por 120.000. La pregunta aquí viene a ser, ¿qué cuenta contable voy a registrar en el lado del debe y qué cuenta contable voy a registrar en el lado del haber? Teniendo en cuenta de que cuando hablamos de un aporte de socios, no te olvides que si está aumentando el activo, acuérdate lo que hablábamos la sesión anterior, si aumenta un activo, entonces el patrimonio también está aumentando, ¿cierto? Entonces, en este caso, si es mercadería, lo que está aumentando, ¿qué cuenta sería contablemente? La 20 contra la 50. 21, ¿no? Entonces vamos a poner mercaderías, ¿cierto? ¿Y qué cuenta aumenta por el otro lado del haber? 51. 51, Social. que viene a ser el capital social. Capital creo que se llama, ¿no? Nada más se llama capital, ¿no? Ah, no, capital social, claro, 51 es capital social. Ya, entonces, tenemos por el lado del debe, ¿en cuánto está aumentando el aporte de los socios, me dice? Aumenta en 120.000. Y en el lado del haber, 120.000. No te olvides, activos aumentan por el debe, patrimonio aumenta por el haber. Aquí, aunque obviamente lo estoy haciendo por separado, cada cuenta en su respectiva T, si esto yo lo hiciera en un solo asiento, es como diríamos, ¿no? 20 carga en el debe y 50 abona por el haber, en un solo asiento, ¿no? Solo que te lo estoy presentando de forma separada nada más, para que entiendas cuál es la dinámica y el manejo de la naturaleza de cada uno de ellos. Los activos van al debe, los patrimonios van al haber. En el siguiente caso, compra de mercaderías al crédito. Recuerda, estamos usando solamente cuentas del elemento 1 al 5, nada más. Olvídate del 6, del 7 y de los demás elementos. Solamente estamos trabajando con cuentas del elemento 1 al 5, nada más. Imagínate que en el Perú no existan más cuentas que el 1 al 5, como ocurre en otros países, por cierto, ¿eh? En otros países no tienen, como nosotros tenemos, el elemento 6, por ejemplo. Ellos cuando hacen compra de mercaderías no usan la cuenta 60 como lo hacemos nosotros. Ellos de frente lo pasan a la mercadería directo, a la 20. ¿Ok? Entonces, hagámonos esa idea. Si en este caso dice compra de mercaderías, yo sé que los que tienen base en su mente dicen, ah, ya, si es compra de mercaderías, voy a usar la cuenta 60, ¿cierto? No, pero como estamos hablando meramente en cuentas de balance, olvídate de la 60. Directamente, ¿qué está ingresando en la empresa? Un activo. ¿Qué cuenta? 21. Mercaderías. Muy bien. Y en el lado del haber que tengo, si es una compra al crédito, ¿qué significa? Que si es al crédito, le estoy debiendo, ¿cierto? 42. 42. Aquí sería cuentas, bueno, en este caso sería facturas, ¿no? Facturas por pagar. En este caso, ¿a quién? A proveedores, ¿no? Facturas por pagar. ¿Qué tenemos por aquí entonces? En la cuenta 20. En la cuenta 20 tenemos 60.000 y en la cuenta de facturas por pagar 60.000. Repito, ya estamos empezando a hacer asientitos simples, ¿no? Los más sencillos. Acuérdate, en este caso es activo aumenta, pasivo aumenta. Siguiente caso. Compra de equipo de oficina al crédito por 40.000 soles. ¿Qué opinas? Si estamos hablando de una compra de un equipo de oficina, muy bien. Reconozco que esto es un activo. Esto es un activo que va en el código 33.6, ya que estamos hablando de equipos, ¿no? En este caso sería equipos diversos. Y por el otro lado que tengo, también es al crédito. 42.1. 42. Claro, esto sería un proveedor, ¿no? Ya, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo al plan contable, cuando nosotros hablamos de compra de elementos del elemento 2, acuérdate de eso, ¿ya? Cuando compras elemento 2, 42.1. Pero cuando compras elemento 3, actualmente en el plan contable existe un código de pasivo para el elemento 3, que es la cuenta 465, ¿cierto? 46. Esto se llama pasivo por compra de activo inmovilizado. Cada vez que compras activo inmovilizado, cuando digo activo inmovilizado, estoy hablando del elemento 3, no te olvides, ¿ya? Cuando compras un elemento 3, usas la cuenta 46.5, pero cuando compras un elemento 2, usas la 42.1, ¿ya? Esa es la regla, está sencilla esa parte. ¿Cuánto entonces en el debe? 40.000, y en el lado del haber, 40.000. Estamos entrando un poquito al libro diario, ¿ya? Yo te recomiendo esto, te estoy poniendo los casos más comunes para que ya
vayas aplicando ya más saldando tus dudas probablemente en el tema de cuentas contables, ¿no? No estoy usando el IGB por ahora, no quiero confundirte con el IGB, por eso estoy usando solamente activo y pasivo, nada más estoy jugando con eso. Olvídate un ratito del IGB. Pago con cheque de un seguro que protege a la empresa contra el riesgo de incendio. Hace un momento te acuerdas que hablábamos del tema de seguros, ¿no? Los seguros, ¿qué eran? ¿Te acuerdas? ¿Era un activo o un pasivo? Activo. Era un activo. ¿Con qué cuenta se registraba? 18.2. En este caso es seguros, ¿no? El seguro lo registro como activo en el lado del debe, en este caso 25.000. Y en el lado del haber, ¿qué tenemos? Me dijo otro. Claro, ya que dice que se paga con cheque, directamente hago la salida con cuenta corriente, ¿no? Cuenta corriente. Listo. ¿Por qué es al contado? Pues paga con cheque directo. 18 a la 10, 4. ¿Cuánto? 25.000. ¿Ok? 25.000. Hasta ahí estamos sencillo, ¿no? ¿Hasta ahí hay preguntas o no? Muy bien, Luis. Claro que sí. Estamos bien. Qué bueno que estén participando. Esa es la idea, que participen. Siguiente caso. Préstamo a un empleado mediante cheque por 5.000 soles. A ver, ¿cómo hacemos el caso de un préstamo? Claro, muy bien. En este caso hay un tema de... En este caso hay un derecho, ¿cierto? 14.1, ¿cierto? 14.1. 14.1, Sí, esto 14.1. es personal, ¿no? ¿Cierto? Personal. Con abono a la cuenta, 10.4. Los 4. Cuenta corriente. Acá no te olvides, está ingresando un activo, que es el tema de una cuenta por cobrar. Siempre que hay una cuenta por cobrar, la aumenta por el debe, cuando te deben. Y en este caso sale de caja, ¿cuánto? 5.000. 5.000, 5.000. Ya está, facilito, ¿no? Activo por activo. Esta es una permuta que te decíamos ayer, ¿no? Compra de mercadería pagando con cheque. A ver, cuando nosotros compramos mercadería al contado, ¿cómo sería? Si al crédito era así, al crédito lo registramos 20 a la 42. Si fuera al contado, ¿cómo sería el registro? 20 a la 10. 20 a la 10 directamente, ¿no? Como te digo, olvídate por un momento lo que yo sé que ustedes saben, que es el manejo de la naturaleza de las cuentas. 60, primero la provisión, ¿no? 60, 40, 42, luego venía el destino, ¿no? 20 a la 61 y luego el pago, ya. Pero ahorita lo estamos haciendo directo, ¿por qué? Porque me interesa que tú manejes meramente la dinámica, nada más que reconozcas por qué el activo va al debe, por qué el pasivo va al haber. Eso es lo único que quiero que aprendas nada más aquí. O que recuerdes, los que tal vez todavía están un poco fríos. Entonces, compra de mercaderías, aquí es la cuenta 20, mercaderías. Mercaderías. La 10.4. Muy bien. Con abono a la 10.4, cuenta corriente. Ay, perdón, aquí es cuenta corriente. Listo. ¿Cuánto? 25.000. 25.000. Listo. Seguimos. Profesor, ¿por qué va la 10.4? ¿Por qué? Porque es al contado con cheque. Porque es cheque. Porque es al contado con cheque. Como te digo, yo sé que en tu cabeza ahorita dirías, profe, debería ser 20 a la 42 y luego 42 a la 10, ¿no? Esa es la lógica. Pero como te digo, aquí estamos ya haciendo meramente el trabajo de la simplicidad, por decirlo. Estamos simplificando las operaciones. Cuando lleguemos al libro diario, ahí sí vamos a hacer las cosas como debemos hacerlas. Correctamente, con el IGB, con la provisión, con todo. Ahorita solo estoy haciendo una dinámica meramente de cuentas de activos y pasivos, nada más, ¿ok? Muy bien, a ver, en preguntas me dice Caroline, me dice, profesor, y la cuenta 65.1 seguros, me dice por ahí, ¿no? A ver, ¿cómo sería esa pregunta? Me imagino que Caroline se está refiriendo a este tema del seguro, ¿no? ¿Por qué no utilizo la cuenta 65? Primero porque te dije claramente, Caroline, que vamos a usar solamente cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Si hablamos de la cuenta 65, estaríamos ya trabajando con gastos. Y segundo, porque como te digo, todo seguro se paga antes del siniestro. ¿Cuándo va a ser gasto? O sea, para la empresa, ¿cuándo va a ser un 65 el gasto? Cuando ya pasó el plazo del contrato del seguro. Sí, normalmente el seguro tiene un periodo de plazo. O sea, tú pagas para que te cubra durante un periodo de tiempo determinado, pero tiene una fecha límite. Pasada esa fecha, de ahí en adelante tendrías que renovar el nuevo contrato de seguro, ¿no? Entonces, hasta llegar a esa fecha, vas a registrarlo con la cuenta 18. Una vez que llegas a la fecha del contrato, ese gasto realmente se convierte en gasto en ese momento y ahí recién utilizas la cuenta 65.
¿Ok? Por ahora estamos trabajando con la cuenta 18. Perdón, Miguel, Dime, Jorge. ¿no daríamos los asientos mensualmente a medida que va avanzando el tiempo? Lógico, el devengo es mensual en sí, ¿no? O sea, Ajá. como te digo, Sí, claro, es el que periodo es... como dices tú, al final del tiempo, no tienes que pensar también de que puede ser, si yo pago un seguro a 6 meses, lo voy a devengar a los 6 meses. No. Es mensual, lógico. Pero a lo que yo voy es que el gasto se va a utilizar, se va a extinguir al 100% a 65 al finalizar el periodo del contrato, ¿no? Lógicamente que tú vamos a ir devengándolo mes a mes, o sea, cada mes que va pasando, una parte de esa cuenta 18 ya se va convirtiendo en gasto. O sea, en este caso, si es por 6 meses, Claro, un va sexto desapareciendo, ¿no? ya se va convirtiendo. Claro, exacto. Muy bien, gracias por la aclaración de todas maneras, Jorge. Bueno, aunque yo lo da por sobrentendido eso, pero bueno, de todas maneras es bueno aclararlo, ¿no? No, lo que pasa es que a veces los alumnos se confunden. Claro. Te hago la apreciación, ¿no? Porque tú has dicho antes, no, al final me dices tú. Entonces el alumno dice, casi van 6 meses, entonces al final voy a devengar. No, el devengo es cada mes, es cada vez que se cumple el fin de mes, ¿no? Exacto. ¿No? Muy ya bien. va el gasto a la 65 y la 18 disminuye, ¿no? Exacto. En este caso pago la 65 con abono a 18. Claro, si por A en este caso estaríamos trabajando no solamente con activo, pasivo y patrimonio, si digamos estaríamos trabajando esta misma dinámica, pero con el elemento 6 y hubiera una pregunta en la que te diga, se devenga el primer mes del seguro, ahí haríamos lo que me está diciendo Jorge, ¿no? 65 a la 18, ¿no? Esa 18, acuérdate, es temporal. Por eso te decía que la 18, a diferencia de las cuentas por cobrar, una cuenta por cobrar en el estado financiero puede estar años, ¿no? Dependiendo al plazo, obviamente, del contrato, de la letra. En cambio, la 18 no, su uso es temporal. O sea, en este caso la 18 no puede pasar más de un año. Es lógico que una 18 permanezca más de un año porque normalmente los gastos se vengan en un periodo más corto incluso, ¿no? Pero esa es la idea. La 18 solamente se pone temporalmente hasta que ese gasto se convierte en gasto. Y mientras que va convirtiéndose mes a mes en gasto, esa 18 poco a poco va reduciendo su valor, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que al final se extinga, pero ese es el objetivo de la 18. Se va a extinguir en algún momento. Obviamente... ¿Cómo? Cuando hablaste del IGB a favor del crédito fiscal, también está en la cuenta 16, y yo discrepo que está en la cuenta 16, porque ahí se cuenta por curar. Yo no voy a curar ese IGB, yo lo voy a compensar, como hemos visto en algún curso contigo. Lógico. Entonces no debería estar tampoco en la 16, debería estar en la 18, porque ahí también se compensa. Ya, claro, el detalle está en que el IGB para ti no es un gasto, esa es la diferencia. La 18, acuérdate que son gastos que se registran originalmente con el elemento 6. Si yo registraría el IGB como un gasto, y digamos, en lugar de usar la 40, usaría la 64, porque también existe una cuenta 64 para el tema del IGB, ¿cierto? Si ese sería el caso, en ese caso sí, tal vez estarías con ese criterio de la 18, porque hay una 18 para otros, ¿no? Si no existe una 18, hay una creo que se llama otros gastos pagados por anticipado, ¿cierto? Entonces, ahí podría ir tu IGB, pero siempre y cuando sea un gasto naturalmente. O sea, originalmente no fuera una cuenta 40, sino fuera una cuenta 18. En ese caso, como te digo, aunque antes de que haya esta modificación del plan contable, incluso antes, ya nosotros los contadores ya teníamos ese criterio de anotar el IGB por compensar, lo registrábamos con la cuenta 40 y lo presentábamos como una cuenta por cobrar. Esa era la lógica de esa cuenta. Lo que pasa es que ahora con esta nueva modificación es como que el plan contable esté sugiriendo ya una cuenta a la cual podríamos orientar ese crédito fiscal no compensado, porque al final no se cobra, se compensa, como dices, ¿no? Claro, pero como dices tú, no, o sea, dice por cobrar, o sea, deberían de utilizar en vez de una cuenta nueva, puede ser la 15, ¿no? Que está vacía, ¿no? Para poder estar peso, porque si dice por cobrar, sí también el alumno se confunde que yo voy a cobrar mi IGB, entonces lógico. se confunde también el alumno, ¿no? Es una compensación, no vas a cobrar el IGB. Aunque también, o sea, de poder solicitar una evolución en el caso de que tú quisieras hacerlo, también tú sabes que el IGB también se podría solicitar en algunos casos, lógicamente, ¿no? No en todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las empresas que prácticamente no están obligadas al pago de ese impuesto, ¿no? Pero en este caso, meramente de la cuenta
16, mi comentario más iba por el tema del criterio que yo manejo al momento de la anotación en el registro en las operaciones de compra, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver cuando hagamos en el libro diario ya, meramente las operaciones. Pero bueno, esa es la idea. La lógica ahorita básicamente está en que nosotros reconozcamos primero una cuenta, si es un activo o si es un pasivo. Y después ubiquemos la cuenta en la que está creada o diseñada en el plan contable. Claro, si yo podría decir, ¿no? A ver, para mí mi criterio sería crear una cuenta 15, claro, lo crearía, pero en el plan contable no existe para empezar esa cuenta. Por otro lado, no podrías crear una cuenta ni una subcuenta. Acuérdate, en el contador puede crear a partir del cuarto dígito, ¿no? Claro, hay que pedir permiso todavía al Consejo Normativo de Contabilidad todavía para hacer ello, ¿no? Bien, seguimos. Se paga con cheque a uno de nuestros proveedores, dice, por 10.000. Entonces, si voy a pagar a proveedores, igual, acuérdate, en este caso, fíjate, de acuerdo a la naturaleza del cuadrito que tenemos aquí, si voy a pagar, disminuye un pasivo, por lo tanto el pasivo va al debe, y también va a disminuir mi activo, por lo tanto el activo va al haber. Esa es la lógica, siempre trabaja con este cuadrito. Entonces, en este caso, el pasivo que disminuye va al debe. En este caso sería la cuenta 421. 421, ¿no? Facturas por paga. 4. Facturas por paga, muy bien. Con abono a la 10.4, ¿no? Cuenta 10.4. corriente, muy bien. ¿Cuánto? 10.000 y 10.000. Listo. Ya está, miren, acá llegamos a ese casito interesante que estaban proponiendo en el reconocimiento, ¿no? Se recibe un anticipo de un cliente. Como te decía, si tú recibes un anticipo, ¿qué ingresa o qué aumenta a la empresa? Aumenta dinero, aumenta caja, ¿cierto? 10.1 contra 122. No te dice que es banco, ¿no? Vamos a ponerle caja, ¿ya? Aumenta caja y aquí al mismo tiempo se genera una obligación. Pero como te dije, normalmente esto es un pasivo, pero se registra con la cuenta 12, ¿no? Anticipos recibidos, ¿ok? Listo. ¿Cuánto? 10.000. 10.000. Listo. Seguimos. Compra de materias primas al crédito. Igual, como sucede con la mercadería, ¿no? Cualquier tipo de inventario, normalmente nosotros usamos la cuenta 60 originalmente, pero como aquí la lógica solamente quiero que juegue con activos, pasivos y patrimonio, pues lógicamente estamos ante un activo, o sea que acá sería la 24.1, materias primas, versus la cuenta 10.4. 42, porque dice al crédito. Si hubiera sido al contado, ahí sí estaría con la 10.4, ¿cierto? Facturas por paga. Listo. ¿Cuánto? En este caso sería 50.000 por el debe y 50.000 por el haber. Listo. ¿Ok? Compra de muebles al crédito. Si hablamos de compra de muebles al crédito, lo mismo. Acuérdate que arriba habíamos comprado un activo fijo, ¿cierto? Cuando compramos un activo fijo, ya te dije esta parte aquí. Cuando compramos equipos con la cuenta 33, ya sabes, por el lado del pasivo, estamos trabajando con la cuenta 46.5, ¿ya? Esa es la lógica. Si compramos inventarios, con la cuenta 42. En este caso, como es muebles, voy a poner la cuenta 33.5, muebles. Y por el otro lado, la cuenta 46.5, pasivo por compra activo movilizado. ¿Cuánto? 30.000. Y por aquí también 30.000. Listo. Esa es la idea, ¿ves? A cada asiento de forma independiente lo vamos registrando de acuerdo a la naturaleza de esa cuenta. ¿Qué más? Pago de alquiler con cheque por los próximos 3 meses. Como te decía, si pago por anticipado el alquiler, 18. Ahora, si el pago es al fin del periodo, ya no usas la 18, sino la 65. Pero como esto es por anticipado, 18.3 creo que es alquileres, ¿no? ¿Me confirma? Sí, ¿no? 18.3 con abono a la cuenta. 183, sí. Y es alquiler. Con la cuenta 3, profesor. 10.4. Cuentas corrientes. Listo. ¿Cuánto? En este caso, 6.000 y 6.000. ¿Se entiende? Ah, no, 6.000 por cada mes, dice, ¿no? Entonces sería 6 por 3, 18.000 y 18.000. ¿Ok? Porque es por cada uno, dice, ¿no? Muy bien, hasta ahí estamos. ¿Se está entendiendo o no?
Esa es la idea. Como te digo, solamente estamos trabajando con activos y pasivos. Nada más. No te emociones todavía con otras cuentas del elemento 6 ni nada. Préstamo a un empleado mediante cheque, dice. A ver. Préstamo a un empleado mediante cheques. A ver, vamos a ver. Mientras tanto, vamos a ver sus preguntas. A ver. ¿La 14? Muy bien, con la cuenta 14, ¿no? A ver, Omar dice, si no uso la 18, ¿cuál sugeriría? ¿Podría resaltar, por favor? Me dice Omar. Como te digo, si se trata de un gasto, devengado, Omar, o sea, si se trata de un alquiler, pero que ya pagaste, o mejor dicho, estás pagándolo, pero después de haberlo usado, entonces ahí directamente usa la cuenta 63.5, porque es un servicio en este caso, ¿no? 63.5, alquileres, ¿ok? Ese sería el código. Pero si lo estás pagando por adelantado, que es lo normal o lo más usual, mejor dicho, entonces ahí sí trabajas con la cuenta 18 como estamos haciendo ahorita en este momento, ¿ok? Muy bien, préstamo a un empleado mediante un cheque. Bueno, en este caso estamos repitiendo lo mismo de arriba, ¿no? 14.1 personal, porque esto es un préstamo con abono a la 10.4, cuentas corrientes, ¿no? ¿Cuánto? 15.000 y por aquí también tenemos 15.000. Es como que acá te estoy dejando los casos más comunes, los más usuales en operaciones que nos dejan en la universidad o en el instituto para que lo tengas claro, ¿no? Cómo se registra. Obviamente solamente usando pero ciñéndonos al activo, pasivo y patrimonio, que es lo que ya conocemos correctamente, ¿no? Se paga un anticipo a proveedores. Ya, si hablamos de anticipos a proveedores, ya vimos esto hace un momento en el cuadro. Si hablamos de anticipo a proveedores, sale dinero de caja, por lo tanto eso es lo que va a ir en el haber, ¿cierto? Aquí sale bancos en el lado del haber, pero en el lado del debe, ¿qué tenemos? ¿Qué cuenta registramos en el lado del debe? Si es anticipo a proveedores. ¿Se acuerdan? ¿Qué cuenta era el anticipo a proveedores? Era un activo, ¿se acuerdan? Porque es un derecho, pero se registra como si fuera un pasivo. ¿Con qué cuenta dijimos? ¿Se acuerdan? Con la cuenta 42.2, ¿cierto? Anticipos. 42.2. Anticipo a proveedores. Listo. ¿Cuánto? 15.000 y 15.000. Por el lado del debe y por el lado del haber. Seguimos. Compra de mercadería pagando con cheque. A ver, voy a dejar siempre el caso anterior para que lo copien, ¿ya? Compra de mercadería pagando con cheque por 30.000. Ya, igual. Si hemos comprado al contado, sería 20 a la 10. Si hubiera sido el crédito, 20 a la 42. Ya, aunque ya sabes, la lógica siempre, si es al contado, si es al crédito, la diferencia es de que si es al contado es un pasivo, si es que es al contado sale dinero de caja, y si es al crédito sale un pasivo, una obligación. En este caso sería 21 mercaderías. Y por el otro lado tendríamos el cheque. 10.4 cuentas corrientes. ¿Cuánto? 30.000 y 30.000. Acuérdate, cuando hablamos de activos, si un activo aumenta, otro activo va a disminuir. Esa es la lógica. Esto también está en la explicación de la ecuación contable. Por eso te recomiendo siempre que tengas esa base. Ya has tenido estos días para ver esos videos. Si no lo has visto, ponte las pilas para el viernes ya estar más al tanto de todo esto. Esa es la idea, ¿ya? En sí, la clase previa de este tema ya está subida en la plataforma. Lo único que tienes que hacer es reforzar esa partecita si es que por A o B tú has tenido problemas todavía. Aunque no creo, porque yo creo que a estas alturas ya lo estás entendiendo esa parte, ¿no? Se paga con cheque a uno de nuestros proveedores. Si voy a pagar con cheque a uno de nuestros proveedores, obviamente acá tengo 42.1. 42. ¿No? Facturas por pagar. Muy bien, con la cuenta 10.4, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué la 42 va en el debe, profe? Porque es un pasivo que disminuye. Acuérdate, esa es la lógica. El pasivo va en el debe cuando disminuye. Y el dinero también va en el haber. ¿Por qué? Porque disminuye. Activo que disminuye va en el haber. ¿Cuánto? 15.000. Y por acá también tenemos 15.000. Seguimos. Un socio aporta al negocio 15.000 con vehículo. Fíjate, en este caso es un aporte, pero ya no es en mercadería ni en dinero, es con un vehículo que ingresa a la empresa, entonces aumenta activo. Y si aumenta activo, puede ocurrir un incremento patrimonial. En este caso es lo que está pasando, porque es un socio el que está aportando. Entonces, ¿qué aumenta? Un activo, por lo tanto, la cuenta 33.4
unidad de transporte, ¿no? Unidad de transporte aumenta por el debe. Y por el lado del haber, ¿qué aumenta? ¿Aumenta mi pasivo o aumenta mi patrimonio? ¿Qué opinas? Patrimonio. Lógico, muy bien. Patrimonio. ¿Por qué? Porque proviene de un socio. Ya te acuerdas lo que hablamos el día lunes. Si proviene de un tercero, es un pasivo. Pero si proviene de un socio, es capital, patrimonio. Entonces, en este caso es capital social. ¿Cuánto? En este caso es 15.000. Y por acá también tenemos 15.000. Seguimos. Dice, nos depositan en el banco, en cuenta corriente, un préstamo recibido. O sea, en otras palabras, el mismo banco me está prestando y lo hace y me hace el pago, el desembolso, mejor dicho, en una cuenta, ¿no? En mi cuenta corriente. Entonces, ¿qué aumenta? Obviamente aumenta mi dinero, porque me está prestando justamente. Aumenta la 10.4. Y al mismo tiempo también aumenta, ¿qué? En este caso es capital, perdón, ¿es pasivo o patrimonio? ¿Qué opinas? Pasivo. Lógico. ¿Por qué? Porque el banco no es mi socio, el banco es un Cuenta tercero. 451. Muy bien, entonces acá sería cuenta corriente, y acá sería la cuenta 45.1. Esto sería préstamo, ¿no? Préstamo por pagar. ¿Cuánto? En este caso estamos hablando de 140.000 por el debe y 140.000 por el haber. ¿Ok? Nota la diferencia. Aquí es un activo que aumenta proveniente de socios, es patrimonio. Cuando proviene de terceros es un pasivo. ¿Ya? Pago con cheque de la licencia, dice, por 24.000 soles. A ver, en este caso, licencia, lo más probable es que sea una licencia de funcionamiento, ¿no? Y normalmente la licencia de funcionamiento se reconoce como un activo intangible de duración limitada, dependiendo, ¿no? Al tipo de licencia, porque hay licencias, digamos, durante un periodo de que nos define, en este caso, el Estado, o podría ser una licencia indefinida. Entonces, por cualquiera de esos casos, estamos ante un intangible. 34 licencias, ¿qué código sería? A ver, 34.3 creo que es, ¿no? A ver, ayúdeme, porfa, con el código. Acuérdate, si es un activo, aumenta por el debe. La 34 en este caso va a aumentar por el debe. Y como sale dinero con cheque, disminuye el dinero, ¿no? Entonces aquí es un activo que aumenta y un activo que disminuye. 343412. 34.3, ¿no? Vamos a poner licencias, ¿ya? 3412. 3412. No, sí, sino que estoy trabajando a 3 dígitos. A eso voy. Ya, claro, ya sé que ustedes están identificando todos los dígitos. Ya, vamos a ponerlo ya por esta vez. 34.312 dices, ¿no? 12, ¿no? Sí. Listo. Con cheque. Muy bien, acá tenemos 10.4. ¿Dónde está? 341. 3412. 3412. 12. Ok, listo. 3412. Listo, ok, gracias. Muy bien, entonces la idea está en que estoy teniendo un activo que aumenta y otro que disminuye, ¿no? Esa es la idea. En el caso de apertura de la cuenta de ahorros, igual. Estamos ante el mismo caso. Aumenta dinero en la cuenta de ahorros y disminuye mi dinero de caja, ¿cierto? Activo que aumenta y activo que disminuye. Entonces aquí lo único que identificas es cuál es el activo que aumenta. Va al debe, en este caso es la cuenta de ahorros. Y la que disminuye es mi caja, ¿no? 10.1. Muy bien. ¿Cuánto? En este caso es 35 y 35. Listo. ¿Y qué más? ¿Qué más me dice? A ver, por último, creo que con eso terminamos. Dice, se retira 8.000 soles del banco para ser conservados en la caja de la empresa. O sea, en otras palabras, aquí se retira de tus cuentas de ahorro, de tu cuenta corriente, es un retiro igual. En este caso aumenta dinero en efectivo, que es lo que está pasando. En caja está aumentando el dinero y disminuye la cuenta corriente, ¿no? En este caso vamos a poner 10.1, 10.4. Y aquí ponemos 10.4, cuenta corriente. ¿Ok? ¿Cuánto? En este caso es 8.000. Y por aquí también tenemos 8. Listo. ¿Por qué estamos trabajando con el activo, el pasivo y el patrimonio? Porque en la siguiente sesión del día viernes nos vamos a centrar en el formato 3.1
ahora sí ya entramos en materia de los formatos, que es lo que nos interesa al final. Pero no he entrado directamente al grano. ¿Por qué? Porque justamente quiero o quería que ustedes entiendan bien la dinámica de estos tres elementos, del activo, del pasivo y del patrimonio. Cómo se comportan, cuándo aumenta, cuándo disminuye. Y creo que ahora que hemos hablado un poquito también de los comentarios de cómo se registra contablemente usando un código y luego cómo se presenta este código en el estado financiero, hemos visto que no necesariamente se va a presentar de la misma manera como se registra, ¿cierto? Por ese motivo es que he dado esta clase previa para que el día viernes no estén volando, porque ahí sí para el viernes no quiero que vuele nadie, ¿no? Entonces, si es que por A o B has tenido alguna dificultad en alguno de estos casos, ¿eso qué significa? Que todavía te está faltando un poco más de base en lo que es manejo de partida doble y ecuación contable. Son los dos temas fundamentales. Tú no puedes dominar al 100% un asiento contable si es que no manejas esos dos. Acuérdate, los asientos no son mecánicos. Los asientos no es por memoria, no es porque tengas un chip especial en la cabeza con el cual ya te robotizas. Los asientos nacen por un criterio, tienen una lógica. Porque no todos los asientos están solucionados. Cuando el profesor te propone un caso, yo sé que ahora con la tecnología es más fácil, ¿no? Entras a Google y buscas el caso específico que te da el profe y lo vas a encontrar. Es muy probable que lo vas a encontrar en el desarrollo, pero la idea no es esa. La idea es que tú tengas ese razonamiento. Ese es el objetivo. Me imagino que por eso te has matriculado a un curso particular, ya que tu profesor probablemente no te lo ha podido explicar de la mejor manera. El objetivo es que ahora conmigo pretendas aprenderlo, y esa es la idea, ¿no? Yo humildemente mi objetivo es eso, que ustedes aprendan una metodología tal vez adicional a la que ustedes ya han tenido o están recibiendo en este momento en la universidad o en el instituto, para que con ello te puedas defender, porque muchos de ustedes no están en la capacidad de contratar a un profesor particular probablemente, porque algunos sí, ¿no? A veces hasta me llaman: profesor, tengo un examen, no sé si me puedes ayudar. Aunque yo particularmente no suelo ayudar en exámenes porque no es mi estilo. La idea es apoyarlos en el proceso de aprendizaje, no a poner las cosas fáciles. Entonces, para evitar ello, es por eso que yo suelo hacer este tipo de cursos, para que así les enseñe a pescar, como se dice, no les dé el pescado servidito, sino les enseñe a pescar. Y ustedes, el objetivo es eso, que ustedes lo capten. Entonces, si todavía estás teniendo problemas en esto, que como han visto, no es tan difícil, no es cosa de otro mundo. Si todavía estás teniendo dificultades aquí, por favor, revisa esa clase, la primera parte del curso, en la parte inferior de trabajo de clase, donde está el tema de partida doble y ecuación contable. Ahí tienes que puntualizar, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta aquí vamos a cerrar esta sesión, ya que, como les digo, no quiero cansarlos tampoco. El día viernes vamos a continuar con este tema utilizando el formato 3.1, ¿ok? El formato 3.1, ¿ok? A ver, voy a aprovechar para hacer algunas aclaraciones en algunas preguntas por ahí. Mardonio, por ejemplo, me dice, ¿no? Profesor, una consulta, diferencia entre la cuenta 31 y 33. Ya, mira, Mardonio, esta diferencia nace desde la aplicación de las normas contables. Ambas cuentas tienen un origen desde el punto de vista normativo diferente. En el caso de la cuenta 31, su origen es de la cuenta 40, propiedad de inversión, ¿cierto? Esa es la norma que propiedades de inversión. Y en el caso de la cuenta 33, su origen data de la NIC 16, propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente en la cuenta 31 hablamos de inmuebles, es decir, terrenos y edificaciones que la empresa conserva, pero no para su explotación, sino para la generación de renta, para la generación de ingresos o de beneficios directamente atribuibles a la propiedad de esos bienes. Entonces, si por ejemplo, pongamos en el caso de un supermercado, si un supermercado, ojo, ¿cuál es el negocio de un supermercado? Porque ustedes pueden pensar que un supermercado, el negocio está en el tema de la venta, la comercialización de bienes. Pero si tú analizas el supermercado desde la raíz, un supermercado es una inmobiliaria. No sé si ustedes lo han visto alguna vez desde ese punto de vista. ¿Quién es el dueño de un supermercado? Digamos, pongamos por un ejemplo, digamos, Plaza Vea. O bueno, claro, Plaza Vea o lo que le llamamos como Real Plaza, ¿no? Que es el mall, ¿no? Toda la tienda en general. Entonces,
Los dueños de Plaza B o de Real Plaza solamente son inmobiliarios, porque ellos se dedican realmente al alquiler de cada uno de los stands que forman parte de ese centro comercial. Es un centro donde nosotros nos vemos atraídos para consumir, pero ese no es el negocio de un centro comercial. El negocio en sí está en el alquiler, en el arrendamiento a cada uno de esos estantes, o en algunos casos la venta de esos espacios, ¿ok? Ese es su negocio. Entonces los propietarios de esa propiedad, ellos lo registran su inmueble no como propiedad, planta y equipo, sino lo registran como propiedad de inversión, porque ese es el objetivo, generar renta a través de la explotación de esa edificación y de ese terreno. ¿Te das cuenta, Mardonio? En cambio, si tu objetivo es, como cualquier empresa común y corriente, comprar una propiedad y en esa propiedad trabajarla para tu negocio, si ese es el objetivo, entonces eso lo que estás comprando es propiedad, planta y equipo, porque lo vas a explotar para tus fines, ¿te das cuenta? Entonces esa es la diferencia entre uno y otro, entre la 31 y la cuenta 33, ¿ok? Y Luis me dice, la diferencia entre la cuenta 42 y la 46. Lógico, la cuenta 42 es más fácil esa diferencia, ¿no? Porque la 42 es para obligaciones de carácter comercial, meramente de tu giro de negocio. Obligaciones con tus proveedores principalmente, como decíamos, ¿no? Mientras que en la cuenta 46 pueden estar algunos proveedores, pero de bienes distintos a los que tú normalmente comercializas, como es el caso de las propiedades inmuebles. Tú puedes adquirir un equipo, puedes adquirir maquinarias, pero no lo vas a adquirir todos los meses. Esa no es tu giro. No es tu giro, puede ser una constructora. Tu giro no es comprar maquinarias, comprar y vender maquinarias. Tu giro es prestar servicios de construcción, ¿no? Entonces, o vender inmuebles. Entonces, meramente a tus proveedores de materiales de construcción, ellos lo registras con la cuenta 42. Mientras que la compra de tus equipos, de tus maquinarias, lo anotamos con la cuenta 46, ya que no forma parte de tu giro principal del negocio. Esa es la diferencia entre ambos, ¿ok? Bueno, de todas maneras, chicos, este tema de la contabilidad es amplísimo, entrando en temas específicos como es el caso del plan contable. Pero bueno, vamos a hacer un nuevo curso para este tema. El curso de plan contable está preparado para fines de semana, sábados y domingos, para que no se cruce. Ya lo voy a sacar la publicidad de ese curso y se lo voy obviamente a pasar también a cada uno de ustedes si les interesa. Eso ya va a ser más o menos a mediados de... A más tardar a inicios de noviembre vamos a arrancar con ese curso. Ya les voy a estar pasando la invitación también para ello, ¿ok? Listo, chicos, entonces cuídense. Nos vemos entonces el día viernes. Muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Y bueno, espero que se sigan cuidando, por favor. Y bueno, espero que todos estemos intactos para el día viernes. Cuídense, Dios mediante, nos vemos el viernes entonces. Nos vemos, buenas noches. Sí. Chao. Ok, gracias, profesor. Gracias a ustedes, Yaniri. Cuídate. Chao, chao. Nos vemos. Chao, bien. Cuídate, Francisco. Nos vemos. Nos vemos, Miguel. Chao, Jorge. Gracias. Cuídate, cariño. Nos vemos. Chao, chao.